La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días, bienvenidos, 8 en punto de la mañana, miércoles 25 de octubre, en un programa que hará historia. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días acá, preocupados los aliancistas, los amigos de la Alianza, porque parece que hay un grupo evangélico, el del pastor Santana, nada menos, que es uno de los más radicales, si quieren. Este señor decía que los homosexuales iban a ir al infierno y cosas por el estilo. Cuando Keiko Fujimori fue candidata, va a firmar, ¿te acuerdas? Un compromiso con la familia, a su iglesia, entre comillas, y porque se llama el aposento del alto cielo, o una cosa así. Bueno, el señor Santana quiere comprar el estadio de la Alianza. El Alejandro Villanueva. Así es. Entonces, con mi estadio no te metas, pues, ¿no? Así, hashtag para los aliancistas. Yo no soy de la Alianza, por si acaso, pero no puede ser, pues. Además, ya nos han dicho en varias oportunidades que las finanzas de este tipo de iglesias tienen que ser auditadas por la SUNAT. O sea, una cosa es tener exoneraciones tributarias y otra cosa es ir y comprarte el estadio. ¿No es cierto? ¿Ves? Tú no me creías, ahí acaban de empezar las imágenes en televisión de Keiko Fujimori subiendo sí, ahí está. Al estrado para firmar y además los fujimoristas decían, no, el discurso de Santana, después de que ella habló, era de él. Es un homofóbico va a comprar el estadio de la Alianza. Y parece ser que no es, ¿quién se compró la Mauta hace poco? ¿Agua Viva? Agua Viva, sí. Por eso, y también, mismo problema, ¿de dónde pecata mía? Pregunta la gente, ¿no? Ahora, evidentemente estas son iglesias que le sacan a sus fieles el 10% de sus sueldos, no importa de qué tamaño sea el sueldo. Incluso le sacan bienes, vehículos, casas, carros, etcétera. No se dan cuenta que es para el pastor, pero en fin, algún día se entenderán cómo es. En Estados Unidos ha habido esto muchísimo, no es la primera vez, pero en fin, cada uno es libre de darle su plata a quien le dé la gana. Y pero los hinchas de la Alianza y los miembros del Grupo Alianza Lima no están muy contentos, la verdad, con esto de que un pastor evangélico se compre Matute. Discúlpeme, ¿qué pasa con los abonados? ¿Qué pasa con la gente que invirtió su platita en tener su asiento por vida ¿No? ¿Dónde están mis amigos? Fernando Tuesta, Augusto Álvarez, en fin. Y hoy también hay un aniversario importante, hoy se celebra 5 años del desalojo de La Parada, un desalojo que fue muy importante para la ciudad. Se publica hoy día una fotografía en el diario El Comercio que revela que después de que este desalojo movilizó todo el comercio mayorista a Santa Anita, ¿no es cierto? ¿Qué hizo cómo se llama este señor? Luis Castañeda, nuestro alcalde. ¿El alcalde de Lima? No hizo nada. ¿Qué hizo? Nada. Entonces dejó que se invadiera la zona, no el parque propiamente dicho, que ya lo habían dejado enrejado, felizmente, o sea que hay por lo menos un pulmón verde para que la gente respire, ¿no? Pero todo alrededor del parque está invadido de microcomercialización. O sea, comercio al menudeo. Y hay 5.000 ambulantes alrededor que tienen que salir porque no hay espacio para ellos. Y se supone que tienen que ser llevados a un lugar que se llamaba Tierra Prometida, que es un nombre un poco poético. ¿Y qué ha hecho el señor alcalde respecto a Tierra Prometida? Nada. ¿Qué ha hecho el señor alcalde sobre tantas otras cosas que le dejaron listas para terminar? Nada. Va a terminar su mandato y no ha inaugurado nada. Las elecciones son el próximo año. Por el amor de Dios, tanto esfuerzo, porque el que viene siempre cree que es Adán, ¿no es cierto? El que acaba de llegar es el primer hombre. Un Mesías. Y el primer hombre, antes de él no hubo nada. Y no quiere reconocer nada de lo que se ha hecho en la gestión anterior. Bueno, algo así pasó con el censo. De verdad, estamos en estudio con Farid Matuk y vamos a conversar con él, porque hoy es portada de La República, con una declaración muy fuerte y muy costosa, lamentablemente. Dice Farid Matuk hoy en portada de La República que el censo en Lima hay que volverlo a hacer. Eso vale mucho dinero, obviamente mucho tiempo de la gente, no se va a poder hacer pronto, pero es una preocupación grande. Farid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días. A ver, nuestro público de estadística sabe nada o poco, la mayoría de los peruanos sabemos nada o poco, y estadística es un curso que a veces jala a todos los estudiantes en la universidad, los que están obligados a llevarlo, el temido curso de estadística.
Entonces, los expertos en estadística suelen ser pocos, conocerse todos entre ustedes y hablar un idioma que el resto de la gente no conoce. Pero tratemos de hacerlo sencillo. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué cosa es un censo a diferencia de una encuesta? ¿Qué es un censo? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un censo? La diferencia central es que un censo es un todo y una encuesta es una fracción. Es el todo, todo. O sea, todo. pero todo en un mismo instante y en un mismo lugar. No hay muchas maneras de ver un todo. Por ejemplo, el Perú del 2005, el todo se revisó en 30 días. Colombia lo va a hacer el próximo año en 90 días. México lo hace en 30 días. Brasil lo hace en 90 días. Chile lo ha hecho recientemente en un día. Cada país define, de acuerdo a sus capacidades, qué le parece lo más pertinente. Y dependiendo también de su tamaño, de su geografía y de la posibilidad de llegar. El país determina. Muy bien. Entonces el censo es un todo. Entonces si es un todo, tenemos que estar todos, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando falta gente? Bueno, lo primero para hacer un censo es el precenso. ¿Qué consiste un precenso? Un precenso es encontrar el todo de todas las puertas del Perú. Todo de todas las puertas. O sea, ¿qué se hace? Se camina por la calle ¿ya? Con un papel, con un mapa, y voy marcando puerta 1, puerta 2, puerta 3. Entonces, en una calle cualquiera de un barrio, voy y digo 10 puertas a cada lado de la calle. Perfecto. Pero puede resultar de que una de las casas se transforme en edificio. O detrás de esa puerta viva una familia, o detrás de esa puerta vivan 10 familias. Puede ser una puerta de mansión, de callejón, de corralón, claro, de quinta, de edificio, de condominio. Detrás de la puerta se tiene que marcar. ¿Es una puerta de vivienda unifamiliar? No, es el condominio Alto Colonial con 1.100 viviendas. El Alto Colonial, que lo pones de ejemplo, según un informe que recibiste, lo habían colocado como en el Callao, y está en Lima. Y es un condominio de 1.100 viviendas. O sea, abres la puerta, claro, y hay 1.100 familias adentro. O sea, no es poca cosa. ¿ya? Uno no se puede dejar de dar cuenta. Alto Colonial queda en la Avenida Colonial. ¿ya? En la parte ¿qué pasa? Que antiguas fábricas de la Avenida Colonial, que se han ido, acuérdense ustedes, transformando en centros comerciales. A ver si le traemos un poquito de agua al invitado, porque se nos está ahogando, ya después de todo lo que ha pasado esta semana. La Avenida Colonial es una avenida que fue primero la expansión, digamos, industrial de Lima. Los propietarios fueron tumbando las fábricas, convirtiéndolas en centros comerciales como el Nicolini famoso, o en grandes edificios multifamiliares, pero gigantescos. Yo paso por ahí todos los días para ir a la Universidad Católica, son gigantescos. Si tú crees que ahí había una fábrica y 2 puertas, ahora tienes, como tú dices, 1.000 personas viviendo adentro. 1.000 familias. Y familias, ¿ya? Y 1.000 familias, promedio 5 personas, estás hablando de 5.000 personas, que tienes que censar una por una. Claro, entonces, muy bien. Ese precenso se hace un mes antes, supongo, un año antes. Se hace un año antes. Un año antes, claro. Entonces, lo que ocurre es que lo que todo parece indicar, pero tiene que ser corroborado, es de que para Lima, creyeron que Lima era París, Londres, Berlín, y fueron al municipio y pidieron el catastro municipal. Municipal, donde obviamente todas las construcciones informales no están. No, pero aún las formales, si no están inscritas en los registros y todo el papeleo, claro, no se pueden individualizar. Para que la gente entienda esto, cuando usted hace un edificio, normalmente primero hace el edificio y después procede a la independización, claro, en registros públicos. Eso cuando la gente ya está viviendo en el edificio, ¿ah? O sea, ya pasaron 2 años, ya lo construyeron, ahí llega la agüita, ya lo construyeron, ya hicieron todo, ya hay edificio, todo, ya. Y recién ahí se entera la municipalidad. Pero eso es una negligencia absoluta, porque se supone que hay un trabajo de campo. Bueno, para ahorrarse el trabajo de campo... No, eso no es ahorro, eso es más gasto. Bueno, lo barato sale caro. Claro, ahora, ¿cuánto cuesta ese trabajo de campo con personal permanente del INEI? Porque se hace un año antes del censo. No, ahora, lo otro... O 6 meses antes, ¿no? Ahora, lo otro, lo que nosotros tenemos con el dichoso satélite de CONIDA es que ya no hay que hacerlo a pie, como se hacía antes, sino le solicita a CONIDA una copia de la foto de Lima y tiene la imagen satelital y sabe hasta el último edificio construido, claro, y de cuántos pisos es, porque detecta la altura del edificio, y detecta hasta la última ocupación informal
hace 22 días, porque el satélite barre 22 días. Ese es el que compró, por si acaso, durante la gestión de Pedro Cateriano, por lo cual lo insultan los apristas. Siempre los apristas están metidos en esto por algún lado, ¿no? Ese satélite te permite ver todo, hasta el baño de tu casa más o menos. Submétrico es. Claro, pues todo. Entonces, hace un barrido, ya por último sales con tu foto, ¿no es cierto?, desmenuzada por sectores, ¿no es cierto?, y vas caminando y dices, ya, tantas puertas, ya, ok. Oye, por Dios, Google Earth, ¿no? Tampoco es tan difícil, ¿no? Digo, ¿no claro, tienen? Google no tiene tanta resolución. Yo sé. Pero el satélite, pero nosotros ya tenemos, el problema que tuvimos en el 2005, que las imágenes costaban muchísimo. Claro. Solo se compró para Lima. Ahora tenemos el satélite propio, entonces lo pertinente es usar la imagen satelital, y con la imagen satelital uno no se confunde el condominio alto colonial. Ni modo, pues son viviendas ni modo. Ahora, desde el Twitter has pedido al ex jefe que por favor revelen, ¿no es cierto?, este catastro, del cual sí hay publicación del 2007. Hasta esta hora y este día no se ha hecho pública esa información. Así es, digamos. Lo que nos lleva a pensar que no existe. No, lo que me lleva a pensar es que sí existe y es muy mala, porque si se entregase, o sea, si se entrega, porque lo anecdótico que conocemos es que llegaba un empadronador, por ejemplo, Jaime Chincha me dijo ayer que llegó el empadronador a su casa, miró y dijo cuántos apartamentos hay. Entonces él personalmente contó con el empadronador el número de timbres, claro, y le dijo 8 cuestionarios. En la entrevista de Buenos Días Perú, una de las presentadoras me dijo, llegó la empadronadora a mi casa y dijo, un edificio. Claro. Entonces, tenemos muchos testimonios de gente que se han empadronado los 2 primeros pisos, por ejemplo, se acabaron las cédulas y se fueron los empadronadores porque no les dieron cédulas suficientes. Claro, pero la explicación es, o sea, digámosle, la metodología es la siguiente. Yo tengo 10 casas por calle, por la calle, 20, le doy un extra, le doy 24 cuestionarios por si hay más de un hogar en la vivienda. Así es. Pero si me clavaron un par de edificios en la cuadra, se acabaron los cuestionarios. Y además hay otro tema, por ejemplo, mi familia es de 7, pero el cuestionario es para 6, ¿ya? Entonces yo tengo que gastar 2 cuestionarios. O sea, hay una cédula anexa más, ¿ok? Entonces, claro, hay gente que le han dicho, miren, lo siento, me quedan muy pocas cédulas, de esta familia solo empadronamos a 6, lo cual termina siendo un disparate porque ya corregir eso es más grave, porque esa vivienda sí ha sido censada. De manera incompleta. Pero de manera incompleta. ¿Y cómo detectas eso? Para eso hay también lo que se conoce como el post-censo, que es una encuesta especializada en donde personal altamente calificado del Instituto de Estadística vuelve a aplicar el cuestionario. Entonces, por ejemplo, muestralmente llegan a tu casa y preguntan qué pasó. Y preguntan, así eras el cuestionario, sin saber lo que pasó. Entonces llegan y como tienen todo el tiempo de la tierra, hacen 2 cuestionarios. Okay. Después se comparan los cuestionarios uno a uno y se concluye de que el caso de familias con más de 6 miembros fue tanto. Entonces ahí hay una omisión. El caso de viviendas que había más de un hogar es tanto. Entonces, todo eso se suma y genera la omisión censal. Okay. Entonces, cuando se afirmó el domingo que la omisión censal era un tanto, es como que yo diga cuál es el número de la lotería. Ahora, la omisión censal del censo del 2007, entiendo que fue 3.78. Del 2005 que yo dije fue 3.9. Claro. Y que una omisión censal entre 2 y 3% es hasta 5%. Hasta 5. Es aceptable, es lo que debe ser. Más de 5 ya no. Ya fue. Por eso sus declaraciones son, acá hay una omisión censal de más de 5%. Yo intuyo y que me prueben lo contrario. La manera de probar lo contrario que yo soy un burro es muy fácil. Entregan los mapas de Lima y muestran que efectivamente hicieron el precenso. Hicieron el precenso y las calles están con sus viviendas completas. Ya por lo menos hay el caso de el edificio Jaime Chincha, de Buenos Días. Pero yo le digo, yo conozco, mi chofer no lo censaron. Pero acá no censaron a todos, pero por ejemplo, de mis alumnos, de un grupo de 2 clases de 25, son 50, a una definitivamente no la censaron, y a otra solo censaron su departamento, pero no el resto del edificio. Entonces, ahí tienes ya, digamos, de 100 serían más o menos 4%. ¿Ya? Más el edificio que cuenta más. Exactamente. Entonces ya te deja pensar,
dar cuenta que sí, pues. Ahora, ¿cómo podía asegurar el domingo en la noche el señor Aníbal Sánchez que solo la omisión era de 2 al 3%? ¿Cómo podía saberlo? El domingo en la noche. Porque puede abrir los labios y expresar palabras. Ya, nada más. Nada Es más. imposible estadísticamente. Materialmente no, imposible. Ni siquiera es materialmente imposible. Tendría que haber pasado por toda la ficha. Es más, no solo Lima, es el Perú entero. O sea, mintió. Tuvo la capacidad de abrir los labios y hablar. palabras. Las palabras salieron de su boca, pero es imposible. Materialmente, o sea, no tiene si me dijesen que, por ejemplo, en otros países se hace con tablets. Entonces, al cierre de la tablet, claro, yo pongo la tablet, se comunica, consolida la computadora, suena razonable. Si hubiese sido con tablets, sí creo que es materialmente factible. Si es en papel, no es materialmente factible. O sea, él mintió. Ahora, evidentemente, uno tiende a resaltar los casos de aquellos que no fueron censados y minimizar de los que sí fueron censados, porque ser censado es lo normal, ser no censado es lo anormal, ¿no? Entonces, que conozcamos casos no quiere decir que lleguen al 5%. Tienen que hacer, digamos, esta auditoría posterior. Claro, pero lo que se puede hacer de inmediato es la omisión de viviendas. Ya. Porque yo puedo tener un error, como el caso suyo, de que somos 7 y empadronaron a 6, faltó uno. Pero si salté la vivienda entera, eso es más fácil de detectar. Entonces, la solución es muy simple. Se hace de dominio público, los planos, los mapas que se le entregó a los empadronadores se ponen en internet. Ya. Y con eso se puede examinar rápidamente. Ajá. Hago una muestra del 1% o 10%, se cruzan las calles y se ve en esta cuadra cuántos faltan y se acabó. Ok, pero por muestreo tendría que ser. Se puede hacer, el poscenso es muestreo. Es muestreo. Entonces lo que se va a hacer es, lo que yo creo que la novedad de Perú en términos de errores censales, porque es una novedad, es de que el error censal usual es el número de personas. Aquí hay un error censal de número de viviendas, es gigantesco, que es mayor. Ahora, ¿esto por qué se genera? Porque no se hizo el precenso de manera adecuada, ni se hizo de manera moderna con la imagen satelital, ni se hizo de la manera antigua de caminar las calles y escribir el número de puertas. Ahora, el problema con el señor Aníbal Sánchez es que ha mentido en repetidas oportunidades. Ese es el problema que yo creo que es más grave. El censo se hace por civismo, se hace por buena voluntad, no se hace porque te ponen una pistola en la cabeza. No existe censo compulsivo. El señor Aníbal Sánchez y su equipo de comunicación partieron hace 2 semanas de decirle a la gente que si no colaboraba iba presa. Entonces, las infografías que publicaron así lo decían. Después pusieron que eran información no oficial, por no decir falsa. Recibirás multas, serás detenido. No, lo publicado en El Peruano decía que iba a ser detenido en la comisaría. Lo publicado en El Peruano por ahí decía explícito. Así es. No, ahí no hay filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se copiaron normas del 2007, normas que no se aplicaron en el 2007, pero no solamente eso. Hubo resoluciones, yo le he leído, resolución subjefatural que prohibían toda forma de transporte, aéreo, terrestre, ferroviario y portuario. O sea, naves, lacustre, todas las formas. O sea, digamos, no podía acoderar un barco en el Callao. O sea, el puerto del Callao lo cerraba si tú leías esas normas. Claro. Entonces, por supuesto, todo esto fue mentira. ¿Por qué? Porque es estúpido. O sea, las normas tienen que tener cierto grado de razonabilidad. Tú no puedes hacer que un avión se mantenga en el aire de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No puedes. Porque si salió del extranjero, ¿no es cierto?, y va a aterrizar en el Perú, tiene pues que aterrizar, ¿no? Entonces, esta actitud marcial, ¿no es cierto?, fue decayendo y decayendo porque se demostró falsa. Yo ahí nomás ya pedía la renuncia del señor, porque tú no puedes convocar a la población siendo mentiroso, pero ya el post-censo ha resultado peor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más porque queremos saber cuánto va a costar arreglar este enredo. ¿En cuánto tiempo se puede hacer? Todo el mundo está preguntando cuánto nos va a costar la cuenta. ¿Y cuánto ya ha costado? Por cierto? No, costó 173 millones de soles, eso ya lo sabemos, más el lucro cesante de no haber trabajado el domingo, ¿no? Que si fue por gusto, que si es por algo bueno, en fin, pero si fue por gusto el lucro cesante bien doloroso, ¿no? Sobre todo para todas aquellas familias que no ganaron un centavo. Claro, porque los comerciantes. Exactamente, claro. Todos los que no ganaron, taxistas, comerciantes, todos los que hacen su trabajo el domingo, guachimanes, que no ganaron su día.
Así es, les cuento que hay reacciones en Facebook Live, hay personas que están declarando que efectivamente o no fueron censadas, de hecho no fueron censadas, sus vecinos tampoco, y aparecen con los stickers en la puerta. Ese es el otro problema, que han pegado stickers por todas partes. Eso no importa, no se preocupen. Después Farid Mantuk les va a explicar por qué. Porque no está su ficha, pues. Ya, Pero vamos tras la pausa. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos, continuamos, 8 de la mañana, 23 minutos. Edward Herrera en Facebook Live nos dice: en mi casa hay 3 pisos, solo hicieron el primer piso, yo fui censada. Nos dice Paola Mendoza, pero sin sticker. Yo sí fui censada y mi barrio todos fueron censados. Lo único que comenzó a las 9 de la mañana, no tenían polos ni photochecks. La señorita tampoco está Bueno, ese ha sido otro problema logístico grave a nivel nacional, sobre todo en Piura, me han escrito mucho. No les entregaron polos ni photocheck, entonces la gente no los dejaba entrar, porque tú no sabes si son los malditos del censo, Exacto, claro, sí. ¿no? Los marcas del censo, ¿no? O son los verdaderos empadronadores. Entonces, mucha gente desconfió y no los dejaba entrar porque no tenían nada con qué identificarse. Además, los photochecks se los dieron en blanco para que tú los llenaras con lapicero. O sea, gran medida de seguridad, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita con el maltrato de los empadronadores, hasta ahora no les pagan. Hasta ahora no les pagan. Y les ofrecieron un pago. ¿Ya? Entonces, ayer tú has mandado fotografías, Sí. yo también a través de Twitter, las colas que los han hecho hacer, y tú tenías el testimonio que dijeron, no has traído el polo para devolverlo, te descontamos 10 soles. Así es. Entonces ya pues, ¿qué Ya es eso de eso? colmo, ya. ¿Quién va a ser voluntario alguna vez? ¿Qué universitario va a querer volver a participar? O sea, como decía una chica, linda experiencia, ¿no? Pero en esto no me meto ni muerta, nunca más, porque la experiencia con la gente es bonita, pero el resto es un No, el desastre. daño reputacional Eso queríamos hablar. va a haber un deterioro porque la población ahora se siente básicamente engañada. Ahora, Engañada. INEI era una institución muy respetable, sus cifras eran muy respetadas. Bueno, ahora el problema es de que la pregunta que se abre es, si esto fue tan malo, lo demás será igual de O sea, bueno. las cenados que se han hecho, O sea, porque, digamos, el problema es, o yo tengo alguien con una personalidad dividida que hace todo lo demás bien y solo el censo hace mal, claro. o lo que tenemos ahora es como la erupción de un volcán, que nos venimos a enterar que la capacidad de logística, diseño, cumplimiento, es tal desastre que la pregunta genuina es, ok, entonces esto es un problema encapsulado solo en el censo, Claro. y todo lo demás está Porque perfecto. me gustaría que le explique al público qué otra cosa es el INEI, qué cosa es la ENAO, por qué es tan importante para el Estado, y para toda la academia, pero sobre todo para el Estado, ¿no? Esa sí es una encuesta. O sea, hay varias encuestas emblemáticas del INEI en el lado de hogares. Una es la encuesta nacional de hogares, que el resultado principal es la pobreza. Así es. Y la otra es la encuesta de demografía y salud, que básicamente es las condiciones de mortalidad, desnutrición, anemia. Y la última es la encuesta de empleo, Así que es la que mide desempleo. Y estas encuestas son tocar las puertas y acopiar información. Y eso se Entonces, hace constantemente, todos los años. mensualmente. Mensualmente, todos perdón. los meses. A lo largo se hace un total de 48 semanas en el año. Ya. O sea, es lo que se hace. Entonces, ahora la duda genuina es, tenemos un caso en que el desastre está encapsulado en el censo y todo lo demás tiene confiabilidad absoluta, o tenemos una curiosidad, por lo menos, al Claro, respecto. porque este jefe del INEI encargado hace 2 años que está ahí. O sea, y ha sido subjefe y es nombrado, es personal nombrado, o sea, tiene 9 años en el INEI. 30. ¿Perdón? 30 años de funcionario en el INEI. Ay, perdón, 30 años y 9 en jefatura. En su jefatura. En jefatura, a donde tendrá que volver. Porque ustedes saben que en el sector público, cuando te votan, eso pasó pues con el Contralor, que decía, oiga, pero a mí me toca volver a la dirección tal que es mi puesto de origen. Entonces, no se va a ir el señor Aníbal Sánchez, por ejemplo, no estaba tan triste ayer, porque sí va a seguir recibiendo su sueldo sin ningún problema. El problema es que, lo que tú dices, ¿qué pasó acá? O
O sea, ¿por qué estamos viendo esto? En toda mi vida de niña y adulta, yo jamás he visto que falten las cédulas. Jamás he visto que falten los stickers y jamás he visto que a los empadronadores no se les debe comer. Aunque sea galletas se les da, me acuerdo, fruta, pero algo. No entiendo qué pasó. O sea, no entiendo cómo la logística puede haber sido tan mala. Pero ahí viene el problema nuevamente, o sea, ¿por qué la insistencia de hacerlo como en la época de Ramón Castilla? O sea, ¿por qué la insistencia de hacerlo en un solo día? Porque Claro. cuando se hace en 30 días, lo pueden hacer, regresan a la casa, un adulto del hogar contesta esta idea de en fila india los mayores de 12 años a responder uno por uno. Ahora, vamos a explicar una cosa. En el 2005 se hizo el censo en 30 días en el Perú. Y ese lo dirigió Farid Matuk. Llegó Alan García, ahí me van corrigiendo si me equivoco, ¿eh? Llegó Alan García y dijo, ese censo no sirve. Es un perito censal, Alan García. Un perito censal, Alan García, por supuesto, un hombre que sabe de todas las ciencias, por Dios, no me lo menosprecien, y ya domina todas las culturas, ¿eh? Sobre todo esta de indios tristes, como nos dijo una vez, ¿no te acuerdas? Bueno, nosotros éramos unos indios tristes, y que los colombianos eran unos toreros sanguinarios, más o menos, bueno, en fin. Entonces él dijo que ese censo de Farid Matuk no servía para nada, era un engaño. Y que había que encerrar de nuevo a la gente. Y en el 2007, la locura, tuvimos censo en el 2005 y censo en el 2007, con 2 años de diferencia, que no es nada, porque se supone que tienes que hacerlo con una periodicidad mucho más espaciada. Muy bien. Y luego, Jorge del Castillo, en el 2006, decide que al jefe del INEI no se le nombra por decreto supremo, como se nombra a todos los jefes de todas las OPDs del Perú, OPDs, organismos públicos centrales, sino que se tiene que hacer concurso público. Y claro, este señor Aníbal Sánchez llega encargado y se le encargó hacer el concurso público y nunca lo hizo. Entonces yo digo, si no pudo hacer el concurso Es que público, no lo hizo el concurso para perennizarse. claro, si no hace el concurso público para elegir al jefe del INEI, ¿qué más, como digo, qué más habrá que no puede hacer? Es bien grave. Ahora, le han aceptado la renuncia en 24 horas, hay que reconocerlo. No presentó renuncia, puso Bueno. cargo a disposición. Ok. O sea, y lo votaron. Pero ahí Hay que ver la resolución en el peruano hoy día. No está. ¡No está! No está. Lo estoy buscando por lo menos ahora en Entonces- la parte digital del peruano, porque hay que decir que no tenemos el El físico. de- ok, en el digital no está. A ver si lo cuelgan, pues, porque no, porque eso de despedir a alguien por Twitter es feo, Si ¿no? alguien lo encuentra, avísenos. Avísenos. Parece que no es. Muy bien. ¿Por qué el censo en 30 días es tan confiable como el censo me encierro en un día? eso parte del cuál es el concepto de hogar que yo manejo. El domingo pasado el concepto de hogar eran los humanos que estaban bajo 4 paredes y el mismo techo la medianoche del sábado. Exacto. A mí me tocó un hotel en Cajamarca porque se malogró el avión de LATAM, entonces mi hogar resultó ser El hotel. lo cual es contraintuitivo. El hogar es donde usted reside habitualmente con las personas que reside habitualmente. Entonces, ahí hay un primer hecho conceptual. ¿Qué es el hogar? Entonces, el censo de derecho representa la realidad de mejor manera que el censo de hecho. Claro. Y la otra ventaja es que al hacer un censo de derecho no hay la presión de hacerlo contra el tiempo Claro. y permite hacerlo con menor personal y más capacitado. Ahora, le pueden decir, la gente sale a trabajar, usted no encuentra a las personas en su casa. Pero nuevamente, si hay alguna persona en el hogar, Ya. la persona, que es el adulto que está en el hogar responde. Como es en 30 días, el empadronador hace una fracción, los que están, hay algún adulto en el hogar, y las puertas que no están, verifica con los vecinos. Aquí hay alguien que trabaja, sí, pero viene tarde. Entonces, solo para esos casos, como tiene 30 días y no se le va a pagar 50 soles un día, sino se le va a pagar Un sueldo 30 por mensual. 50, Claro. 1.500 soles es un sueldo, digámosle, para alguien que ha acabado la universidad, es atractivo. Entonces, en ese contexto, la operación del censo de derecho es de mayor calidad porque el personal es más calificado. En el 2005 se les capacitó una semana, se les tomó un examen y se quedaron los mejores. En el del domingo pasado se capacitó el viernes Y y el todos sábado. entraron y faltaron. No, y no solamente falta, fue peor que eso. Hay gente que se ha inscrito y que no fue llamada. Y otra que fue aceptada. ¿Verdad? Y que no se presentó. Entonces, lo que hay que recordar es que
El jefe del INEI declaró, tenemos 1 millón de empadronadores. Eso es lo que dijo, nos sobran, nos dijo el día viernes. No hay problema, cuando todo el mundo decía faltan, él dijo que sobraban. Había reserva. Que había reserva, además que podía llamar más. Y la otra cosa es que no había reserva de cédulas, lo cual me llama la atención, porque es probable que para Lima no hayan impreso el total de cédulas. Porque no hubo precenso. Claro, no las deben estar imprimiendo ahorita. Ahora, esto tiene arreglo en el supuesto, digamos, que se llega a demostrar que no se censó a más del 5% de Lima. Y todavía no tenemos la información de provincias porque no la tenemos, ese es el otro problema. Esto tiene arreglo y ¿cuánto va a costar? Nos vamos a la pausa y regresamos con si esto tiene arreglo y cuánto va a costar. Continuamos, 8:37, esto es A Pensar Más. Hay preguntas. ¿Todos los censos tienen margen de error? En el 2005 hubo un precenso y si hubo errores, es lo que nos preguntan. ¿Sí? Por interno. Sí, claro. Sí, toda actividad humana tiene errores. El nombre específico para los censos es omisión censal. Claro. El 2005 fue 3.9, que equivale a 1 millón de personas. O sea, pero que si se determina en el poscenso, completas la foto. Sí. Es como la pieza del rompecabezas que falta, entonces con eso completas la foto. Sí, porque y se hace el poscenso para eso. en el manual hay el precenso, Claro. que cuento el número de viviendas, el censo, que cuento el número de personas, y el poscenso, que me determina el grado de omisión censal, Muy bien. que hasta 5%. Cuando uno la embarra en estos casos, a ver, en el manual, hay un manual, me imagino que sacas abajo el caso de embarradas. Ya. ¿Cómo se ríe acá? La embarrada pues tiene que arreglarse. Esperamos 10 años, esperamos 1 año. ¿Hay plan de contingencia? Hay plan de contingencia. ¿Qué se hace? Supongamos Bueno, que se determina que efectivamente la omisión censal es mayor al 5% en todo el Perú. Bueno, yo, digamos, lo que yo estoy cierto es en Lima. En el resto del Perú Ok, me abstengo. supongamos que se tenga que volver a hacer en Lima. Bueno, ¿Cuándo es se hace? tan pronto como se pueda. Ah, ya, o sea, la cosa urge. Claro, porque si no, yo no puedo hacer planes para Lima. O sea, ¿dónde voy a poner luz, agua, desagüe? ¿Dónde faltan escuelas en Lima? Claro. ¿Dónde faltan centros de salud en Lima? ¿Dónde faltan comisarías en Lima? Muy bien, entonces si eso se hace, muy bien, para Lima, ¿cuánto más o menos le cuesta? En este momento, o sea, hay que hacer lo que yo recomendaría. Es Precenso, de nuevo. en la imagen satelital del CONIDA, número 1, y 2, hacerlo con tablets en 3 meses, porque los que está hecho en papel, supongamos que provincia está bien, para simplificar. Ajá. Provincia va a terminar de procesarse en unos 4 o 5 meses, el Ok. escaneo del formulario. Exactamente. Entonces, si se arranca de inmediato y se hace con tablets, se pudiera llegar al final al mismo tiempo. Y esta historia de que, por favor, llámennos si no fueron censados, Eso es una farsa, porque ¿por qué? si fuese sido un acto planificado, Ya. todos hubiéramos sabido qué es con lo que se le preguntaba. ¿Y qué pasa con los que no sean censados? Claro. No, tenemos un plan de contingencia y si por alguna razón incidental alguien no es censado, mande un correo aquí, Claro. mande un WhatsApp allá, Claro. el Facebook aquí. Pero nunca, hasta antes del domingo, Ajá. se dijo, errar es humano, tenemos un plan de No, contingencia. nunca se nos dijeron que había plan de Entonces, contingencia. esto es una farsa, es una improvisación de último minuto, esto de que sí, ya estamos yendo y vamos a completar. O sea, es una farsa, porque si hubiera sido... No, cierto- dijo el lunes, ayer, sigan censando hoy día. No, pero hasta el sábado, Claro. todo iba sobre ruedas porque Claro. se iba a cumplir. Y ante la natural, o sea, somos humanos, nos podemos Lógico. equivocar. Entonces, cuando uno se equivoca tiene un plan de contingencia, tiene un plan B. Entonces aquí soy tan maravilloso que solo tengo plan A, porque el plan B es para los tontos. Claro. Entonces, la verdad ese es absurdo, pero muy bien. Supongamos que ya, ¿cuánto va a costar esto? Todo el mundo está preguntando cuánto. Ahora, pregunta, Pero hay es que que volver, esa hay es que la parte volver, que a todos nos toca, claro, pues. hay que volverlos a censar todos de nuevo. Sí, Bueno, al caso de Lima, sí. pero yo creo que si se hace con tablets, en ya. una ventana de 3 meses, de manera Ahora, pero ¿cuánto pausada, cuesta ponerle tablets a qué? A
No, lo en que 3 se hace- meses. Ya. No, lo que se hace en otros países es, se adquieren las tablets Ya. y se hacen las tablets que tengan la Estandarizado. bandera del Perú, el escudo del Perú, y después acaban en la policía. Ya. Entonces, se compran las tablets que se tengan que comprar, Ya. se usa la oficina de estadística y a la policía no le va a caer mal Nada. una tablet con su chip y Claro. para sus labores funcionales de detección de todo es Claro. algo útil. O sea, usualmente la tablet se recicla Y a la dentro policía. de la policía. Muy bien. Genial, Entonces, tendríamos datos muy puntuales. y muy rápidos, Y muy bien. rápidos. Ujú. Hay que volver a censar a todos. En Lima. Miércoles, ya. ¿Eso cuánto nos cuesta? Entonces, Si supongamos 90 días, digamos, contratando personal que va a estar trabajando 90 días, no un día, no 50 soles con un polo, sino o sea, bien hecho, en 90 días, que es lo que está haciendo, me dice Colombia, 90 días, ¿no? Colombia el próximo año lo va a hacer primero por internet. Ya. O sea, Colombia está haciendo una solución muy interesante. Es primero por internet, entrega puerta por puerta un password ¿Ya? para la vivienda. ¿Ok? Entonces, la vivienda ya no hay el problema de las 7 personas. Claro. Completa entonces, y a las viviendas que no tienen internet por alguna razón, Ajá. se les revisita con una tablet en 3 meses y se completa. Entonces, la onerosidad, o sea, para Lima se pudiera replicar lo que está haciendo Colombia. El primer paso sería hacer un viaje a Colombia, Ya. preguntarles el detalle del plan y aplicar lo que hace Colombia Claro. en Lima, y con eso estamos resueltos. Desde- Y para el costo, Ah. preguntar en Colombia cuánto representa esto para hacerlo en los miles de kilómetros cuadrados que es Lima, para Claro. el proxy. De Ahora, 10 la millones. buena noticia es que si no hay que parar un día, o sea, el PBI no se afecta. No hay que parar un día, se puede contestar por internet primero. Quienes no tengan internet, Internet. porque no todos tienen, Así es. lo hacen presencialmente en una ventana de tiempo. Si la persona continúa su vida cotidiana, si, Lo que pasa es que como es voluntario, hay un elemento acá bien importante, tampoco puedes poner una pistola a la gente para que use el password, entre, llene, o sea, tiene que haber mucho civismo. no, pero aquí hay un detalle mayor. Yo tenía un temor aún mayor. Yo Ajá. creo que ha salido bien el censo en medio de todo. Mi Sí, temor claro. era, en los censos en Europa, en Inglaterra y en Alemania, hubo una revuelta ciudadana, Así es. pues se consideraba intrusivo, y el caso más extremo que conozco es en Suecia, que la Corte Suprema consideró, el Tribunal Constitucional Así es. consideró que la ley de censos era anticonstitucional completa. Y en la oficina de estadística, me acuerdo, llegué allí el 2004, me dijeron, no podemos hacer censos, porque el Tribunal Constitucional ha Solo se puede hacer considerado encuestas, nada más. que la ley es intrusiva. Claro. Y entonces se quedaron en una. Claro. Entonces- pero yo lo advertí desde el principio, nadie me hacía caso, al final me hicieron caso. No se pongan tan radicales con esto porque están violando derechos constitucionales y los estaban violando. O sea, inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, libertad de tránsito. O sea, yo seguía nombrando derechos constitucionales violados, guardar reservas sobre convicciones religiosas, etcétera. Ahora, hablemos un poco de estos convenios, porque de hecho que siempre se han firmado. Cuando usted hizo el censo el 2005, ¿firmó algún convenio? A mí yo no sé si es ilegal, pero a mí no me parece apropiado. Bueno, pero ¿se firmó? No, no. No, No. ¿ves? El 2007 sí, pero el 2005 no. Ningún convenio Claro, de nada. Pero lo otro es, uno le pide dinero al MEF. Claro, para hacer el censo, Entonces, porque el Estado y lo el hace. MEF lo entrega, se ha revelado recién ayer que el MEF lo entregó completo. Entonces la pregunta es, ¿para qué pasa el sombrero? Claro. ¿Cuál era el interés de pasar el No, sombrero? además, ¿cuánto sumó la pasada de sombrero? Que no nos han dado ese dato. La o sea, valorización. Exactamente, o sea, si me dieron que, no sé, pues 1 millón de stickers, 15.000 polos, 30.000, 50.000 polos, lo que fuera, ¿cuánto vale eso? Que dicho sea de paso no alcanzaron. No, que además no alcanzaron, que estuvo mal hecho, la llogística es pésima, todo, pero Pero no tenían ¿cuánto por qué costó? alcanzar, porque en el presupuesto que yo le pedí al MEF, Si lo he hecho tenía bien, que estar costeado completo. Exacto. Entonces, pasar el sombrero era innecesario. o hice mal mi presupuesto. Correcto. Una de No, dos. pero ya ha declarado ayer que lo que solicitó estaba completo. No, yo sé, pero entonces lo que solicitó estaba mal, porque no. No, lo que yo creo es que hay un problema de conflicto de intereses. El caso más emblemático es... El de la yo César Vallejo, ¿no? No, más extremo para mí es... Yo tengo un amigo que quiere ser alcalde de Miraflores, Ya. te firmo un convenio para que me des gorritas. Sí. Tengo un amigo en Trujillo que Sí. quiere ser alcalde. Hemos Entonces, visto. allí el problema de la igualdad frente al Estado Es un está escándalo. destruida. Porque significa, porque si yo pongo un anuncio
a todos los candidatos del Perú se les va a asignar una cantidad de polos en caso quieran. Ya, entonces todos los candidatos del Perú en un acto de igualdad, todos participan. Claro. Y en el caso de la César Vallejo, se hizo esto como una subasta pública. Si mi sticker tuviese Bembo, Inca-Cola, Toyota, podría entenderlo. Porque cada rato gastan en publicidad. Claro, pero no en este tipo de universidades con un candidato presidencial y Telesup igual. Pero más que un candidato presidencial, yo creo que el tema está en la pregunta 15. Eso es lo que quería conversar. Otra de las declaraciones que ha tenido Farid Matuk es una pregunta, que lo comentamos acá, que para todos pasó un poco desapercibida, pero que en realidad no tiene ninguna importancia, salvo que vayas a hacer planes de ordenamiento urbano con el tráfico, ¿no? Que es, si tú, o sea, te hacían la pregunta. No, pero discúlpeme, eso es falso. Ya. Porque en el SUNEDU están los DNIs de todos. Claro. En RENIEC están los distritos de residencia de todos. Entonces, con un mínimo de inteligencia, si yo quisiera hacer eso, pido la base de datos a SUNEDU, claro, la uno con la base de datos de RENIEC, y sé de todos los que estudian. Claro. ¿Cuántos se demoran en llegar? ¿Cuántos viajes hay? ¿Cuántos residen en qué lugar? Claro. Y estudian en qué lugar. Claro. O sea, esa pregunta, si yo soy Estado, la tengo. Si yo soy privado, no la tengo. Entonces, el uso que tienes en esa pregunta es como, yo no soy Estado, hago la farsa del convenio y todo eso, la pregunta milagrosamente aparece, entonces se cancelan todos los convenios, la pregunta está hecha, el producto está fabricado. He tenido algo nunca antes visto, que es un censo de marketing. Las empresas, en su legítimo derecho de lucrar, contratan una empresa privada, le hacen una encuesta y es una relación entre privados. Pero aquí lo que tenemos es que un privado ha instrumentalizado el Estado para sus necesidades de negocio. Claro, porque, a ver, si no nos han entendido, fíjense, la pregunta 15 era la siguiente. ¿Usted estudia donde vive? Entonces, si tú decías sí, y vivías en Miraflores, Miraflores. Si tú decías no, te preguntaban en qué distrito. Ya, yo estudio en Surco. Entonces, por cada estudiante del país, y sobre todo de Lima, que es el botín más apetitoso, tú tenías una base de datos que te indicaba dónde poner el próximo local de tu universidad. ¿Por qué? Porque ibas a encontrar una cantidad importante de alumnos que estaban gastando muchas horas en trasladarse por la ciudad para ir a otro centro de estudios. Entonces, yo entiendo que eso lo han hecho universidades, como tú dices, de forma privada. Han contratado un estudio de mercado y han dicho, no sé, pues la UPC, voy a construir una universidad en San Miguel porque necesito atender a todos los alumnos del Cono Norte, que estoy viendo que están viajando a otras universidades porque no hay una mía. Ok, eso se puede hacer. Lo que no puede hacer la César Vallejo es tener acceso a esa información vía todos nosotros. Claro. Ahora, el otro tema es que las universidades tradicionales, por decirlas así, tienen sus campus y no planean poner anexos. Exactamente. Entonces, aquí tenemos universidades que esta pregunta fue el sueño de la cadena de supermercados. ¿Usted dónde reside y dónde hace sus compras? Claro. Entonces, o la Asociación de Centros Comerciales. Claro. ¿Usted a qué centro comercial va? Claro. O sea, es una pregunta legítima por la razón de lucro. Pero si la universidad es efectivamente una razón de lucro. Pero al Estado no le sirve para nada. El Estado ya lo tiene. Exacto. Si lo quisiera tener para una universidad pública, digamos, ¿no? O sea, si el Estado quisiera saber esa información, la información está sentada. La mitad en la computadora del SUNEDU y la mitad en la computadora de RENIEC. Si fuese una necesidad estatal, pero como no es una necesidad estatal, se encubre. Así es. Ahora, hay otra mentira, por ejemplo, el convenio, yo lo he leído, dice acceso a la base de datos. Eso quiere decir todo. El convenio debiera tener un anexo que dice pregunta 1, pregunta 2, todas las preguntas no dice, dice acceso a toda la base. El anexo debiera estar detallado. No está, pues. No está, entonces ahí viene la otra mentira, porque si resulta de que es innominada significa que no le doy la pregunta 1, 2, 3 y 5. Así es. No le doy, entonces en el anexo debería estar. La palabra innominado es una palabra coloquial, tendría que estar explícito de las 45 preguntas, cuáles no son de dominio público. Claro. La tal y la cual. Ya, ahora, ahí tenemos que hacer una pausa, pero ustedes se dan cuenta del engaño. Obviamente, la ley de censos prohíbe entregar información nominada, está prohibido. Entonces, ese pacto es nulo.
Pero como dice Farid Matuk, ya se hizo la pregunta, pues. Y todos sabemos que el INEI, lamentablemente, sí vende información por fuera. Hay una especie de mercadito persa, discúlpenme, y esa información puede salir porque ya se hizo, ya está el producto, ya está hecho. Entonces, ya, el convenio es nulo, no te voy a dar nada porque la ley me lo prohíbe, sí, y por lo bajo te lo doy de todas maneras. Eso es perfectamente lo que puede pasar. Cuando yo llegué al INEI el 2002 no era tan mercado persa, era institucionalizado. Se le miraba la cara a quien quería comprar y se le extorsionaba. Yo me acuerdo, porque yo pregunté para los planos de Lima, pregunté. Eso es muy importante para las empresas encuestadoras. Entonces yo pregunté, ¿y cuánto se cobra? Depende de quién lo pida. Entonces yo dije, ¿el mismo producto tiene precios distintos? Sí. ¿Y por qué? Porque necesitamos dinero. Entonces le dije, disculpen, esta es una oficina del Estado, está mantenida con los impuestos de todos. Hagamos todos los productos. No, lo que se cobraba era el precio del CD, 5 soles. Ya, perfecto. Que es un precio que, porque es el principio de recuperación de costos. Entonces, todo lo que entraba en un CD, 5 soles por CD. Muy bien. Para recuperación de costos. Y no se cobraba más. Entonces, me acuerdo, las miradas que recibí fue como más o menos, destruiste nuestra capacidad de extorsión. Claro. Dentro de un loco acá, ¿qué hacemos? Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Seguimos hablando del censo. Manden todas sus preguntas, nos están llegando muchas, pero creo que la historia está bastante bien contada y bueno, el costo es en este momento incalculable porque todo depende del camino que se siga. O sea, lo que sí es cierto es que el gobierno no nos puede volver a encerrar un día a todos los limeños, porque sería la locura. Nos vamos a una pausa y regresamos. 54 minutos, esto es A Pensar Más de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un aviso importante, atención Cusco, la cátedra Juan Meléndez, en coordinación con la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia del Cusco, invitan a la colectividad cusqueña a la jornada de reflexión sobre la familia en el Perú. Peculiaridades de la familia cusqueña a realizarse hoy 25 de octubre en el auditorio del en el auditorio del Poder Judicial del Cusco, en la avenida El Sol, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Las puertas de la sede estarán abiertas desde las 4:30 de la noche. Estará Rosa María Palacios, quien viaja ya en instantes. Espero que los Soroche no me mate. Voy y vengo, No se preocupen, mañana hay programa de todas maneras. No se preocupen, simplemente vuelo en la tarde y en la noche estoy de regreso. También estarán otros importantes ponentes, así que están cordialmente invitados. A los cusqueños, a los de Lima, piña, para otro día. Muy bien, seguimos hablando con Farid Matuk. Acá hay gente que dice, pero el censo del 2005 se canceló, se anuló. Eso no es verdad, ¿no es cierto? No, está la base de datos. Además, la única opinión conocida es la del perito censal Alan García. No hay otra opinión conocida. Ahora, ¿por qué se hizo un censo el 2005 y otro censo el 2007? Es una botadera de plata. Es que lo que se diseñó el 2005 es que de ahí en adelante, todos los años iba a tener 2.000 entrevistas por provincia. Por provincia. Por provincia, porque ahora tenemos la ENAO por departamento una vez al año. Entonces, por provincia, una vez al año, promesas de agua para todos, analfabetismo cero, se iban a revelar si había éxito o no había éxito. Entonces, Alan García, que es un tipo capaz, se dio cuenta que esta metodología le iba a desbaratar los logros, porque el agua para todos ahora resulta que están ofreciendo otra vez agua para todos. El presidente Kuczynski 10 años después dice, vamos a poner agua potable en todo. Entonces, ¿y qué pasó con el agua para todos? Entonces, una encuesta de ese tamaño hecha 400.000 al año. 400.000 al año revelaba las carencias todos los años por provincia y permitía evaluar el avance, ¿no es cierto?, de las ofertas políticas hechas. ¿A quién le conviene eso? A nadie. Mentira, nos conviene al pueblo, pero no le conviene a nadie que esté en el poder. Farid Matuk, muchas gracias por su servicio, señor Matuk, pero sus ideas no nos interesan, como dice. Hay una anécdota de Kuczynski muy graciosa. Él dice que cuando llegó al Perú, después de estudiar afuera, llegó al Banco Central de Reserva, y era el año 64, 65, lleno de nuevas ideas. Y lo entrevistó el gerente y dijo, mire, no estamos interesados en nuevas ideas, nos gustan nuestras ideas antiguas.
Creo que eso es lo que le pasó. No Sí. estaban interesados en nuevas ideas. Esta metodología se aplica en Francia, entiendo, ¿no es Así cierto? es, lo que nosotros tenemos es lo que se intentó hacer es una mezcla entre Francia y Estados Unidos, también lo hace, porque Claro. Estados Unidos ahora solo pregunta demografía, Claro. no pregunta nada de lo socioeconómico, pero tienen una mega encuesta que a nivel de lo que sería el distrito, cada 10 años, como es Ajá. el censo, hay información a nivel de distrito. Entonces el plan que se dejó fue, si yo hago 400,000 entrevistas al año, Ujú. en 10 años tengo 4 millones de entrevistas y puedo tener un perfil del distrito, que Claro. es lo que tengo ahora. Claro. Ahora, lo que el costo que sí he señalado es que hacer el censo como en Francia representaría unos 10 millones de dólares anuales. No está mal. Parejo. La otra ventaja es que es un presupuesto plano, Claro. el personal Es ya el no mismo. es voluntario, Claro. sino tiene un trabajo permanente. Así es. Entonces, Y- claro, tiene esa ventaja. Acá tienes 173 millones de soles, más las donaciones que hay que cuantificarlas, que no sabemos de cuánto fueron, para un resultado que no es confiable en este momento, porque no sabemos qué es lo que ha pasado, con miles de muchachos estafados, que ayer hacían colas reclamando sus 50 La soles. voluntad ha sido mancillada, por cierto. Sí, pues, porque la buena voluntad que tengan estos chicos se acabó. O sea, ¿cómo lo haces? Versus 10 millones de dólares al año, que son 32 millones de soles cada año, personal permanente, capacitado, etcétera, y un resultado más confiable. Porque lo importante de todo esto es que sí necesitamos los censos. O sea, la gente No, dice, se necesitan, en todo el mundo se necesitan los censos. Los censos no fueron inventados en Perú. no. Jesús nació en medio de un censo. Sí, pues. O sea, que siempre digo, o sea, si Jesús nació en medio de un censo, por algo habrá sido, ¿no es cierto? Entonces son históricos. Los romanos censaban todo. Perdóname, los sistemas de quipus en el Perú son para contar. O sea, son para contar. Nos gusta contar. Necesitamos contar, porque si no, no podemos saber nada más. En función a eso hay preguntas. ¿Es necesario hacer otro censo? ¿No se podría trabajar sobre los no censados? El problema es que no sé dónde están los no censados. Correcto. Pero si reviso todas las cédulas y encuentro los no censados puerta a puerta, en una semana Pero me voy a sale. tener que repasar, por ejemplo, el caso tuyo. Ajá, ¿Cómo sé que hay 7 y no 6? claro. Tengo que repasar casa por ¿Cómo, casa. cómo no? Y no puedo hacer una, digamos, RENIEC versus lo que tengo en las fichas. La otra alternativa es, pero hay que arrancar de otra manera. El caso de España, Claro, hay un registro exhaustivo de personas y a partir del registro exhaustivo arranco. exacto. Entonces, Ahí me salen los muertos y me van a salir los que nacieron después, probablemente, pero ahí nuevamente viene el tema de residencia habitual. Yo sé que RENIEC, por ejemplo, tiene georreferenciado los DNIs en Lima. sí, claro, para poder. Otro vehículo pudiera ser, nos olvidamos de lo que ha habido, Claro, arrancamos con lo de RENIEC, vamos con tablets. RENIEC no tiene, por ejemplo, convivientes o separados. No. Se responde, se modifica eso. Entonces voy con una tablet precargada con la información de RENIEC y actualizo todo. Ese sería Otro camino. vehículo. O sea, tenemos dos vehículos, Claro. pero son metodologías distintas. Un vehículo sería que solo opera para Lima, porque Claro, lógico. solo en Lima RENIEC ha georreferenciado. ya, Me voy por la vía RENIEC con una tablet precargada por 3 meses, claro. o me voy por la vía de la foto satelital y visito con una tablet todas las viviendas que me aparecen en la imagen satelital. Porque el problema que tenemos de Ahora, arranque... ¿qué pasa si yo entiendo que esto se llena con lápiz porque es una lectora óptica, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. La lectora óptica lee todo. Ya tengo esa base de nombres. Esa base de nombres la cruzo con la de RENIEC y veo cuánto me falta. ¿Eso se puede hacer? No, No. porque la lectura de las palabras Ajá. es muy complicada. O sea, la computadora lee mejor el circulito. Ah, es solo para circulito, no lee palabra. La palabra demora, lo que se hace para las palabras es, Ajá. compro una pantalla grande ¿Ya? y pongo el texto original manuscrito Ya. y lo que la computadora cree. Ya. Entonces tengo que poner un humano para ver Nombre por nombre. si María y Es Mario. O María o María. O María y Mario, digamos, Claro. todas las A y la O. Entonces, y el escribir entre la A y la O
es una diferencia marginal. Pero hay números de DNI en las encuestas, en la formulario del censo. Nuevamente, no sabemos cuántos han respondido esto. Okay. No sabemos si el número es cierto. Ok, pero supongamos que podemos sacar todos los números de las cédulas, ya, a mano. Los metemos a una computadora y los cotejamos con la RENIEC. No, tampoco. No funciona así. El problema es de que estoy introduciendo errores que no tienen control. O sea, mi objeción de arranque es de que no tengo idea de cuánto error introduce esto, pues estoy haciendo un parche. Claro. Entonces, el problema con el parche es, no sé, como dice el refrán, el remedio resultó peor que la enfermedad. Entonces, yo resulta que ya no somos 10 millones, no somos 20 millones en Lima porque nos equivocamos en todo. O 5. O 5, claro, nos hemos muerto. Entonces, lo que yo arrancaría es de algo que por naturaleza es universal. Y lo que tenemos por naturaleza universal es o lo que tiene RENIEC o lo que tiene CONIDA en la imagen satelital. O sea, yo arrancaría por algo universal. Claro, es muy gracioso. Me dice, por ejemplo, acá hay cosas que me están mandando. Mala capacitación. Eso era evidente de antes. Llegaban chicos y te decían no. Las preguntas personales de religión, eso solo lo tiene que contestar el jefe del hogar, ¿no? O a mi hijo, por ejemplo, le preguntaron ¿cuál es su relación con el jefe del hogar? Y mi hijo contestó lo que era razonable. Muy buena, dijo. Nos llevamos bien. Entonces, se comieron la palabra parentesco la pregunta, ¿no? Claro. Y todos nos reíamos a carcajadas hasta la censadora, ¿no? Pero sí, puso en su cuenta de Twitter religión aliancista. Aliancista, claro. El tema de la religión ha sido también controversial porque parece una especie de concurso, ¿no? O sea, vamos a ver cuánto le quitamos a los católicos y los católicos que no nos quiten gente y que no nos quiten los números, somos 80% y somos 90%, en fin. Ahí yo quisiera aclarar. La recomendación de Naciones Unidas sobre la pregunta de religión existe. Claro. Un primer elemento es, debe existir la opción me reservo. Exactamente. Un segundo es, si el Estado se construye las iglesias, como el caso de Saudi Arabia, hay una política pública que lo hace necesario. Así es. Si tengo minorías religiosas en situaciones de exclusión, como en Myanmar ahora con la minoría musulmana, la pregunta se torna necesaria. Pero en nuestro país no hay ninguna evidencia de minorías religiosas oprimidas, perseguidas, marginalizadas, no hay ninguna evidencia. Entonces, si no se va a construir ninguna política pública, las preguntas en general, como la pregunta 15 o la pregunta de religión, a diferencia de la pregunta de etnicidad, claro, que sí se necesitan porque tenemos minorías étnicas marginalizadas, segregadas. Entonces, las preguntas conceptualmente tienen que responder a una necesidad pública de la índole pertinente. Claro, más que a una curiosidad pública, ¿no? Porque se confunde la curiosidad con el interés público. O sea, nos interesa saber para hacer una política pública. Pero quisiéramos saber cuántos católicos somos. Bueno, la Iglesia Católica contrata un estudio de mercado, como decías tú, y hace un estudio de encuesta y seguramente le va a salir un resultado estupendo, muy preciso, sobre cuántos somos. Bueno, paga su encuesta. Claro, si la hace más grande le sale más preciso, si la hace más chica le sale menos preciso. Así es, y ya está. Y se acabó el dilema. Y se acabó el dilema, no hay nada que discutir ahí. Hay varias de este tipo de preguntas en este censo que no tenían la verdad mucho sentido, hay que responderlas, pero eso. Y nada, a esperar, nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo y vamos a celebrar el aniversario de la Revolución Bolchevique, 100 años. No ha habido tiempo para eso, pero en nuestro corazón estará. Y en realidad creo que hemos cubierto todos los temas de cómo no hacer un censo. Aquí varias personas me han dicho, y si lo llaman, gente muy graciosa, parece que el señor sabe, ¿eh? ¿Por qué no lo llaman a él? La gente es graciosa en el Twitter. Es muy, muy, muy divertido. No hay conseguir gente que sepa de estadística en el Perú es bien complicado, ¿no? Son pocos. Por ejemplo, el Instituto Geofísico es difícil conseguir. No, pues hay 20 geofísicos, evidentemente. Hay actividades en las que hay pocas personas que muestran interés en su vida por el tema. Por ejemplo, yo leo, no me acuerdo el nombre, tiene un apellido oriental, una persona muy capaz que está estudiando lo del niño, claro. El niño costero, el que reveló el niño costero. Por ejemplo, es una persona que me parece admirable. Claro. Y es un científico, es un científico. Entonces, los científicos son...
fíjense, esto es ciencia, es lo que la gente a veces no entiende, no es alquimia, ¿ya? O sea, no es que el señor se siente en la cocinita y arma, ¿no? Y nos dice mañana, somos 33 millones de peruanos, ya está, listo, y todos somos felices. No es alquimia, es ciencia. Y la ciencia demanda una capacitación permanente y constante, y la cabeza, ¿no es cierto?, del INEI tiene que ser un científico, además de un gran organizador, o de tener un brazo de gran organización logística, tienes que tener un científico. Yo entiendo que hay un consejo consultivo del censo, que sí hay gente valiosísima como Javier Escobar, o sea, gente de primer nivel que tienen que haberle dicho al señor Aníbal Sánchez, mira... Ahí lo que yo he solicitado es que se publiquen las actas de ese comité consultivo, porque como Claro. ha sido nuestra plata y lo que queremos saber es qué pasó en ese comité consultivo. ¿Qué le habrán dicho? Si el jefe del INEI se sentó en las opiniones del comité consultivo o qué pasó. O sea, necesitamos que se publiquen, o sea, necesitamos un grado de transparencia en el INEI muy grande para poder retomar confianza en el INEI. Y la manera de retomar la confianza es que se entreguen los mapas, que se publiquen las actas del comité consultivo o del comité técnico. Claro, porque si no, no sabemos qué ha pasado en realidad. Y que se publique en El Peruano la renuncia del señor Aníbal Sánchez y que regrese a su puesto y que se nombre a un encargado. Dicen que van a organizar un concurso público, sugerías hoy en la República que se derogue la norma del concurso público y que se nombre por decreto supremo a alguien capaz que esté a cargo, ¿no es cierto?, de la solución del problema. Porque ahora lo que tenemos es un problema. Un problemón. Y por supuesto, por el amor de Dios, a los funcionarios del INEI, en 3 días resuelvan la situación pues de los muchachos que no pueden seguir faltando a la universidad para hacer cola, ¿no? Están faltando a la universidad para hacer cola. ¿No? En el 2005 se pagó de frente a través del sistema bancario. De frente, porque tengo el DNI. Claro. Entonces, el DNI se hace un depósito, vaya usted Al banco, reclamas con tu DNI, recoja sus 50 soles. se llama telecrédito, es facilísimo, se hace en todas partes del mundo, bien sencillito es, ni para eso les ha dado, pero ni para eso les ha dado. Muy bien, mañana, ¿quién viene? Ronald Gamarra para hablar de corruptos, vamos a hablar de todo, Alan tiembla. Bueno, nos vamos. Mañana estarás en vivo, hoy te vas al Cusco. Hoy voy a Cusco en la tarde, pero mañana les prometo, si es que LAN tiene la cortesía de traerme de regreso, no como al señor que lo dejaron en Cajamarca, no, si es que LAN tiene la cortesía de traerme de regreso y no dejarme durmiendo en el aeropuerto congelada, estaré muy temprano en la mañana con ustedes, a las 8 en punto. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días, bienvenidos, 8 en punto de la mañana, miércoles 25 de octubre, en un programa que hará historia. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días acá, preocupados los aliancistas, los amigos de la Alianza, porque parece que hay un grupo evangélico, el del pastor Santana, nada menos, que es uno de los más radicales, si quieren. Este señor decía que los homosexuales iban a ir al infierno y cosas por el estilo. Cuando Keiko Fujimori fue candidata, va a firmar, ¿te acuerdas?, un compromiso con la familia, a su iglesia, entre comillas, y porque se llama el aposento del alto cielo, una cosa así. Bueno, el señor Santana quiere comprar el estadio de la Alianza. El Alejandro Villanueva. Así es. Entonces, con mi estadio no te metas, pues, ¿no? Así, hashtag para los aliancistas. Yo no soy de la Alianza, por si acaso, pero no puede ser, pues. Además, ya nos han dicho en varias oportunidades que las finanzas de este tipo de iglesias tienen que ser auditadas por la SUNAT. O sea, una cosa es tener exoneraciones tributarias y otra cosa es ir y comprarte el estadio. ¿No es cierto? ¿Ves que tú no me creías? Ahí acaban de empezar las imágenes en televisión de Keiko Fujimori subiendo Sí, ahí está. al estrado para firmar y además los fujimoristas decían, no, el discurso de Santana, después de que ella habló, era de él. Es un homofóbico va a comprar el estadio de la Alianza. Y parece ser que no es, ¿quién se compró la Mauta hace poco? ¿Agua Viva? Agua Viva, sí. Por eso, y también, mismo problema, ¿de dónde pecata mía? Pregunta la gente.
¿no? Ahora, evidentemente estas son iglesias que le sacan a sus fieles el 10% de sus sueldos, no importa de qué tamaño sea el sueldo. Incluso le sacan bienes, vehículos, casas, carros, etcétera. No se dan cuenta que es para el pastor, pero en fin, algún día se entenderán cómo es. En Estados Unidos ha habido esto muchísimo, muchísimo, no es la primera vez, pero en fin, cada uno es libre de darle su plata a quien le dé la gana. Y pero los hinchas de la Alianza y los miembros del Grupo Alianza Lima no están muy contentos, la verdad, con esto de que un pastor evangélico se compre Matute. Discúlpeme, ¿qué pasa con los abonados? ¿Qué pasa con la gente que invirtió su platita en tener su asiento por vida en... ¿No? ¿Dónde están mis amigos? Fernando Tuesta, Augusto Álvarez, en fin. Y hoy también hay un aniversario importante, hoy se celebra 5 años del desalojo de La Parada, un desalojo que fue muy importante para la ciudad. Se publica hoy día una fotografía en el diario El Comercio que revela que después de que este desalojo movilizó todo el comercio mayorista a Santa Anita, ¿no es cierto?, ¿qué hizo cómo se llama este señor? Luis Castañeda Lozo, nuestro alcalde? ¿El alcalde de Lima? No hizo nada. ¿Qué hizo? Nada. Entonces dejó que se invadiera la zona, no el parque propiamente dicho, que ya lo habían dejado enrejado, felizmente, o sea que hay por lo menos un pulmón verde para que la gente respire, ¿no? Pero todo alrededor del parque está invadido de microcomercialización. O sea, comercio al menudeo. Y hay 5.000 ambulantes alrededor, que tienen que salir porque no hay espacio para ellos. Y se supone que tienen que ser llevados a un lugar que se llama Tierra Prometida, que es un nombre un poco poético. ¿Y qué ha hecho el señor alcalde respecto a Tierra Prometida? Nada. ¿Qué ha hecho el señor alcalde sobre tantas otras cosas que le dejaron listas para terminar? Nada. Va a terminar su mandato y no ha inaugurado nada. Las elecciones son el próximo año. Por el amor de Dios, tanto esfuerzo, porque el que viene siempre cree que es Adán, ¿no es cierto? El que acaba de llegar es el primer hombre. Un Mesías. Y el primer hombre, antes de él no hubo nada. Y no quiere reconocer nada de lo que se ha hecho en la gestión anterior. Bueno, algo así pasó con el censo. De verdad, estamos en estudio con Farid Matuk y vamos a conversar con él, porque hoy es portada de La República, con una declaración muy fuerte y muy costosa, lamentablemente. Dice Farid Matuk hoy en portada de La República que el censo en Lima hay que volverlo a hacer. Eso vale mucho dinero, obviamente mucho tiempo de la gente, no se va a poder hacer pronto, pero es una preocupación grande. Farid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días. A ver, nuestro público de estadística sabe nada o poco, la mayoría de los peruanos sabemos nada o poco, y estadística es un curso que a veces jala a todos los estudiantes en la universidad, los que están obligados a llevarlo, el temido curso de estadística. Entonces, los expertos en estadística suelen ser pocos, conocerse todos entre ustedes y hablar un idioma que el resto de la gente no conoce. Pero tratemos de hacerlo sencillo. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué cosa es un censo a diferencia de una encuesta? ¿Qué es un censo? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un censo? La diferencia central es que un censo es un todo y una encuesta es una fracción. ¿Es el todo? Todo. O sea, todo. ¿Pero todo en un mismo instante y en un mismo lugar? No, hay muchas maneras de ver un todo. Por ejemplo, el Perú del 2005, el todo se revisó en 30 días. Colombia lo va a hacer el próximo año en 90 días. México lo hace en 30 días. Brasil lo hace en 90 días. Chile lo ha hecho recientemente en un día. Cada país define, de acuerdo a sus capacidades, qué le parece lo más pertinente. Y dependiendo también de su tamaño, de su geografía y de la posibilidad de llegar. El país determina. Muy bien. Entonces el censo es un todo. Entonces si es un todo, tenemos que estar todos, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando falta gente? Bueno, lo primero para hacer un censo es el precenso. ¿Qué consiste un precenso? Un precenso es encontrar el todo de todas las puertas del Perú. Todo de todas las puertas. O sea, ¿qué se hace? Se camina por la calle ¿ya? Con un papel, con un mapa, y voy marcando puerta 1, puerta 2, puerta 3. Entonces, en una calle cualquiera de un barrio, voy y digo 10 puertas a cada lado de la calle. Perfecto. Pero puede resultar de que
una de las casas se transforma en edificio. O detrás de esa puerta viva una familia, o detrás de esa puerta vivan 10 familias. Puede ser una puerta de mansión, de callejón, de corralón, Claro. de quinta, de edificio, de condominio. Detrás de la puerta se tiene que marcar. ¿Es una puerta de vivienda unifamiliar? No, es el condominio Alto Colonial con 1.100 viviendas. El Alto Colonial, que lo pones de ejemplo, se había, según un informe que recibiste, lo habían colocado como en el Callao, y está Así en es. Lima. Y es un condominio de 1.100 viviendas. O sea, abres la puerta, claro, y hay 1.100 familias adentro. O sea, no es poca cosa. ¿ya? Uno no se puede dejar de dar cuenta. Alto Colonial queda en la Avenida Colonial. ¿ya? Pero en la parte ¿Qué de pasa? Que antiguas fábricas de la Avenida Colonial, que se han ido, acuérdense ustedes, transformando en centros comerciales. A ver si le traemos un poquito de agua al invitado porque se nos está ahogando, ya después de todo lo que ha pasado esta semana. La Avenida Colonial es una avenida que fue primero la expansión, digamos, industrial de Lima. Los propietarios fueron tumbando las fábricas, convirtiéndolas en centros comerciales como el Nicolini famoso, o en grandes edificios multifamiliares, pero gigantescos. Yo paso por ahí todos los días para ir a la Universidad Católica, son gigantescos. Si tú crees que ahí había una fábrica y 2 puertas, ahora tienes, como tú dices, 1.000 personas viviendo adentro. 1.000 familias. Y familias, ¿ya? Y 1.000 familias, promedio 5 personas, estás hablando de 5.000 personas, que tienes que censar una por una. Claro, entonces, muy bien. Ese precenso se hace un mes antes, supongo, un año Usualmente antes. se hace un año antes. Un año antes, claro. Entonces, lo que ocurre es que lo que todo parece indicar, pero tiene que ser corroborado, es de que para... La verdad ese es absurdo, pero muy bien. Supongamos que ya, ¿cuánto va a costar esto? Todo el mundo está preguntando cuánto. Ahora, pregunta, Pero hay que esa- volver, esa hay es que la parte volver, que a todos nos toca, claro, pues. hay que volverlos a censar todos de nuevo. Sí, Bueno, al caso de Lima, sí. pero yo creo que si se hace con tablets en ya. una ventana de 3 meses, de manera Ahora, pero ¿cuánto pausada. cuesta ponerle tablets a qué? No, lo en que 3 se meses, hace, ya. no, lo que se hace en otros países es, se adquieren las tablets Ya. y se hacen las tablets que tengan la Estandarizadas. bandera del Perú, el escudo del Perú, y después acaban en la policía. Ya. Entonces, se compran las tablets que se tengan que comprar, Ya. se usa la oficina de estadística y a la policía no le va a caer mal Nada. una tablet con su chip y Claro. para sus labores funcionales de detección de todo es Claro. algo útil. O sea, usualmente la tablet se recicla En la dentro policía. de la policía. Muy bien. Genial, Entonces, tendríamos datos muy puntuales. y muy rápidos, Y muy bien. rápidos. Ujú. Hay que volver a censar a todos. En Lima. Miércoles, ya. ¿Eso cuánto nos cuesta? Entonces, Si supongamos 90 días, digamos, contratando personal que va a estar trabajando 90 días, no un día, no 50 soles con un polo, sino o sea, bien hecho, en 90 días, que es lo que está haciendo, me dice Colombia, 90 días, ¿no? Colombia el próximo año lo va a hacer primero por internet. Ya. O sea, Colombia está haciendo una solución muy interesante. Es primero por internet, entrega puerta por puerta un password ¿Ya? para la vivienda. ¿Ok? Entonces, la vivienda ya no hay el problema de las 7 personas. Claro. Completa entonces, y a las viviendas que no tienen internet por alguna razón, Ajá. se les revisita con una tablet en 3 meses y se completa. Entonces, la onerosidad, o sea, para Lima se pudiera replicar lo que está haciendo Colombia. El primer paso sería hacer un viaje a Colombia, Ya. preguntarles el detalle del plan y aplicar lo que hace Colombia Claro. en Lima, y con eso estamos resueltos. Ya Y sé. para el costo, Ah. preguntar en Colombia cuánto representa esto para hacerlo en los miles de kilómetros cuadrados que es Lima, para Claro. el proxy. De Ahora, 10 la millones. buena noticia es que si no hay que parar un día, o sea, el PBI no se afecta. No hay que parar un día, se puede contestar por internet primero. Quienes no tengan internet, Internet. porque no todos tienen, Así es. lo hacen presencialmente en una ventana de tiempo. Si la persona continúa su vida cotidiana, si, Lo que pasa es que como es voluntario, hay un elemento acá bien importante, tampoco puedes poner una pistola a la gente para que use el password, entre, llene, o sea, tiene que haber mucho civismo. no, pero aquí hay un detalle mayor. Yo tenía un temor aún mayor. Yo Ajá. creo que ha salido bien el censo en medio de todo. Mi Sí, temor claro. era, en los censos en Europa, en Inglaterra y en Alemania, hubo una revuelta ciudadana, Así es. pues se consideraba intrusivo. Y el caso más extremo que conozco es en Suecia, que la Corte Suprema consideró, el Tribunal Constitucional Así es. consideró que la ley de censos era anticonstitucional completa.
Y en la oficina de estadística, me acuerdo, llegué allí el 2004, me dijeron, no podemos hacer censos, porque el Tribunal Constitucional ha Solo que te pueden hacer considerado encuestas nada más. que la ley es intrusiva. Claro. Y entonces se quedaron en una. Claro, Entonces- pero yo lo advertí desde el principio, nadie me hacía caso, al final me hicieron caso. No se pongan tan radicales con esto porque están violando derechos constitucionales y los estaban violando. O sea, inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, libertad de tránsito. O sea, yo seguía nombrando derechos constitucionales violados, guardar reservas sobre convicciones religiosas, etcétera. Ahora, hablemos un poco de estos convenios, porque he dicho que siempre se han firmado. Cuando usted hizo el censo en 2005, ¿firmó algún convenio? A mí yo no sé si es ilegal, pero a mí no me parece apropiado. Bueno, pero ¿se firmó? No. ¿Ves? El 2007 sí, pero el 2005 no, ningún convenio Claro, de nada. Pero lo otro es, uno le pide dinero al MEF. Claro, para hacer el censo, Entonces, porque el Estado y lo el hace. MEF lo entrega, se ha revelado recién ayer que el MEF lo entregó completo. Entonces la pregunta es, ¿para qué pasa el sombrero? Claro. ¿Cuál era el interés de pasar el No, sombrero? además, ¿cuánto sumó la pasada de sombrero? Que no nos han dado ese dato. La o sea, valorización. Exactamente, o sea, si me dieron que, no sé, pues 1 millón de stickers, 15.000 polos, 30.000, 50.000 polos, lo que fuera, ¿cuánto vale eso? Que dicho sea de paso no alcanzaron. No, que además no alcanzaron, que estuvo mal hecho, la logística es pésima, todo, pero Pero no tenían ¿cuánto por qué costó? alcanzar, porque en el presupuesto que yo le pedí al MEF, Si lo he hecho tenía bien, que estar costeado completo. Exacto. Entonces, pasar el sombrero era innecesario. o hice mal mi presupuesto. Correcto. Una de No, dos. pero ya ha declarado ayer que lo que solicitó estaba completo. No, yo sé, pero entonces lo que solicitó estaba mal, porque no. No, lo que yo creo es que hay un problema de conflicto de intereses. El caso más emblemático es... El de la yo César tengo- Vallejo, ¿no? No, más extremo para mí es... Yo tengo un amigo que quiere ser alcalde de Miraflores, Ya. te firmo un convenio para que me des gorritas. Sí. Tengo un amigo en Trujillo que Sí. quiere ser alcalde. Hemos Entonces, visto. allí el problema de la igualdad frente al Estado Es un está escándalo. destruida. Porque significa, porque si yo pongo un anuncio, a todos los candidatos del Perú se les va a asignar una cantidad de polos en caso quieran. Ah, ya, entonces todos los candidatos del Perú en Claro. en acto de igualdad, Todos. todos participan. Claro. Y en el caso de la César Vallejo, se hizo esto como una subasta pública. Si mi sticker tuviese Bembo, Coca-Cola, Toyota, Podría entenderlo. porque cada rato gastan en publicidad. Claro, pero no en este tipo de universidades con un candidato presidencial y Telesup igual. Pero más que un candidato presidencial, yo creo que el tema está en la pregunta 15. Eso es lo que quería conversar. Otra de las declaraciones que ha tenido Farid Matuk es una pregunta, que lo comentamos acá, que para todos pasó un poco desapercibida, pero que en realidad no tiene ninguna importancia, salvo que vayas a hacer planes de ordenamiento urbano con el tráfico, ¿no? Que es, si tú, o sea, la pregunta, te hacían la No, pregunta. pero discúlpeme, eso es falso. Ya. Porque en el SUNEDU están los DNIs de todos. Claro. En RENIEC están los distritos de residencia de todos. Entonces, con un mínimo de inteligencia, si yo quisiera hacer eso, pido la base de datos a SUNEDU, Claro. la uno con la base de datos de RENIEC y sé de todos los que estudian Claro. ¿Cuánto En- se demoran en llegar? no, ¿Cuántos viajes hay? cuántos residen en qué lugar Claro. y estudian en qué lugar. Claro. O sea, esa pregunta, si yo soy Estado, la tengo. Si yo soy privado, no la tengo. Entonces, el uso que tienes en esa pregunta es como, yo no soy Estado, hago la quiero farsa, saber. hago la farsa del convenio y todo eso, la pregunta milagrosamente aparece, entonces se cancelan todos los convenios, la pregunta está hecha, el Yes. producto está fabricado. Así es. He tenido algo nunca antes visto, que es un censo de marketing. Las empresas, en su legítimo derecho Claro, de lo lucrar, hacen. contratan una empresa privada, le hacen una encuesta Ya. y es una relación entre privados. Pero aquí lo que tenemos es que un privado ha instrumentalizado el Estado para sus necesidades de negocio. Claro, que son porque, legítimas. a ver, si no nos han entendido, fíjense, la pregunta 15 era la siguiente. ¿Usted estudia donde vive? Entonces, si tú decías sí y vivías en Miraflores, Miraflores. Si tú decías no, te preguntaban en qué distrito. Ya, yo estudio en Surco, Surco. Entonces, por cada estudiante del país, y sobre todo de Lima, que es el botín más apetitoso,
tú tenías una base de datos que te indicaba dónde poner el próximo local de tu universidad. ¿Por qué? Porque ibas a encontrar una cantidad importante de alumnos que estaban gastando muchas horas en trasladarse por la ciudad para ir a otro centro de estudios. Entonces, yo entiendo que eso lo han hecho universidades, como tú dices, de forma privada. Han contratado un estudio de mercado y han dicho, no sé, pues la UPC, voy a construir una universidad en San Miguel porque necesito atender a todos los alumnos del Cono Norte, que estoy viendo que están viajando a otras universidades porque no hay una mía. Ok, eso se puede hacer. Lo que no puede hacer la César Vallejo es tener acceso a esa información vía todos nosotros. Claro. Ahora, el otro tema es que las universidades tradicionales, por decirlas así, tienen a Lima, creyeron que Lima era París, Londres, Berlín, y fueron al municipio y pidieron el catastro municipal, donde obviamente todas las construcciones no está informales no actualizada. están. No, pero aún las formales, si no están inscritas en los registros y todo el papeleo, claro, no se pueden individualizar. Para que la gente entienda esto, cuando usted hace un edificio, normalmente primero hace el edificio y después procede a la independización en registros públicos. Eso cuando la gente ya está viviendo en el edificio, ¿ah? O sea, ya pasaron 2 años, ya lo construyeron, ahí llega la agüita, ya lo construyeron, ya hicieron todo, ya hay edificio, todo, ya. Y recién ahí se entera la municipalidad. Pero eso es una negligencia absoluta, porque se supone que hay un trabajo de campo. Bueno, para ahorrarse el trabajo de campo... No, eso no es ahorro, eso es más gasto. Bueno, lo barato sale caro. Claro, ahora, ¿cuánto cuesta ese trabajo de campo con personal permanente del INEI? Porque se hace 1 año antes del censo. No, ahora, lo otro... O 6 meses antes, ¿no? Ahora, lo otro, lo que nosotros tenemos con el dichoso satélite de CONIDA es que ya no hay que hacerlo a pie, como se hacía antes, sino le solicita a CONIDA una copia de la foto de Lima y tiene la imagen satelital y sabe hasta el último edificio construido y de cuántos pisos es, porque detecta la altura del edificio y detecta hasta la última ocupación informal hace 22 días, porque el satélite barre 22 días. Ese es el que compró, por si acaso, durante la gestión de Pedro Cateriano, por el cual lo insultan los apristas. Siempre los apristas están metidos en esto por algún lado, ¿no? Ese satélite te permite ver todo, hasta el baño de tu casa más o menos. Submétrico es. Claro, pues, todo. Entonces, hace un barrido, ya por último sales con tu foto, ¿no es cierto?, desmenuzada por sectores, ¿no es cierto?, y vas caminando y dices, ya, tantas puertas, ya, ok. Oye, por Dios, Google Earth, ¿no? Tampoco es tan difícil, ¿no? Digo, claro, Google no tiene tanta resolución. Yo sé. Pero el satélite, pero nosotros ya tenemos, el problema que tuvimos en el 2005, que las imágenes costaban muchísimo. Claro. Solo se compró para Lima. Ahora tenemos el satélite propio, entonces lo pertinente es usar la imagen satelital, y con la imagen satelital uno no se confunde el condominio alto colonial. Ni modo, pues son viviendas ni modo. Ahora, desde el Twitter has pedido al ex jefe que por favor revelen, ¿no es cierto?, este catastro, del cual sí hay publicación del 2007. Hasta esta hora y este día no se ha hecho pública esa información. Así es, digamos. Lo que nos lleva a pensar que no existe. No, que me lleva a pensar es que sí existe y es muy mala, porque si se entregase, o sea, si se entrega, porque lo anecdótico que conocemos es que llegaba un empadronador, por ejemplo, Jaime Chincha me dijo ayer que llegó el empadronador a su casa, miró y dijo cuántos apartamentos hay. Entonces él personalmente contó con el empadronador el número de timbres y le dijo 8 cuestionarios. En la entrevista de Buenos Días Perú, una de las presentadoras me dijo, llegó la empadronadora a mi casa y dijo, un edificio. Claro. Entonces, tenemos muchos testimonios de gente que se han empadronado los 2 primeros pisos, por ejemplo, se acabaron las cédulas y se fueron los empadronadores porque no les dieron cédulas suficientes. Claro, pero la explicación es, o sea, digámosle, la metodología es la siguiente. Yo tengo 10 casas por calle, por la calle, 20, le doy un extra, le doy 24 cuestionarios por si hay más de un hogar en la vivienda. Así es. Pero si me clavaron un par de edificios en la cuadra, se acabaron los cuestionarios. No, y además hay otro tema, por ejemplo, mi familia es de 7, pero el cuestionario es para 6, ¿ya? Entonces yo tengo que gastar 2 cuestionarios. O sea, hay una cédula anexa más, ¿ok? Entonces, claro, hay gente que le han dicho, miren, lo siento, me quedan muy pocas cédulas, de esta familia solo empadronamos a 6, lo cual termina siendo un disparate porque ya corregir eso es más grave, porque esa vivienda
sí ha sido censada, De manera incompleta. pero de manera incompleta. ¿Y cómo detectas eso? Para eso hay también lo que se conoce como el post-censo, Ajá. que es una encuesta especializada en donde personal altamente calificado del Instituto de Estadística vuelve a aplicar el cuestionario. Entonces, por ejemplo, Pero muestralmente. muestralmente, llegan a tu casa Ya, y preguntan qué pasó. y preguntan, no, hacen, así eras el cuestionario, Ya. sin saber lo que pasó. Entonces llegan y como tienen todo el tiempo de la Tierra, Ya. hacen 2 cuestionarios. Ok. Después se comparan los cuestionarios uno a uno y se concluye de que el caso de familias con más de 6 miembros fue tanto. Entonces Ya. ahí hay una omisión. El caso de viviendas que había más de un hogar es tanto. Entonces todo eso se suma y genera la omisión censal. Ok. Entonces, cuando se afirmó el domingo que la omisión censal era un tanto, es como que yo diga cuál es el número de la lotería. O sea, Ahora, la omisión censal del censo del 2007, entiendo que fue 3.78. del 2005 que yo dije fue 3.9. Claro. Y que una omisión censal entre 2 y 3% es hasta 5%. Hasta 5, Es aceptable, es lo que debe ser. Más de 5 ya no. ya fue. Por eso sus declaraciones son, acá hay una omisión censal de más de 5%. Yo intuyo y que me prueben lo contrario. La manera de probar lo contrario que yo soy un burro es muy fácil. Ajá. Entregan los mapas de Lima Ya. y muestran que efectivamente Hicieron el precenso. hicieron el precenso y las calles están con sus viviendas completas. Ya por lo menos hay el caso de el edificio Jaime Chincha, de Buenos Días No, Perú, pero el yo le otro. digo, yo conozco, mi chofer no lo censaron, Pero- acá no censaron a todos, pero por ejemplo, de mis alumnos, de un grupo de 2 clases de 25, son 50, a una definitivamente no la censaron, y a otra solo censaron su departamento, pero no el resto del edificio. Entonces, ahí tienes ya, digamos, de 100 serían más o menos 4%, ¿ya? Más el edificio que cuenta más. pues son- Exactamente. Entonces, ya te das a pensar, a dar cuenta que sí, pues. Ahora, ¿cómo podía asegurar el domingo en la noche el señor Aníbal Sánchez que solo la omisión era de 2 al 3%? ¿Cómo podía saberlo? El domingo en la noche. Porque puede abrir los labios y expresar palabras. Allá, nada más. Nada Es más. imposible estadísticamente. Materialmente no, imposible. Ni siquiera es materialmente imposible. Tendría que haber pasado por toda la ficha. Es más, no solo Lima, es el Perú entero. O sea, mintió. Tuvo la capacidad de abrir los labios y Y expresar palabras. las palabras salieron de su boca, pero es imposible. Materialmente, o sea, no tiene un... o sea, si me dijesen que, por ejemplo, en otros países se hace con tablets, entonces al cierre de la tablet, claro, yo pongo la tablet, se comunica, consolida la computadora, suena razonable. Lógico. Si hubiese sido con tablets, sí creo que es materialmente factible. Si es en papel, no es materialmente O sea, factible. él mintió. Ahora, evidentemente, uno tiende a resaltar los casos de aquellos que no fueron censados y minimizar de los que sí fueron censados, porque ser censado es lo normal, ser no censado es lo anormal, ¿no? Entonces, que conozcamos casos no quiere decir que lleguen al 5%. Tienen que hacer, digamos, esta auditoría posterior. Claro, pero lo que se puede hacer de inmediato Usted decía que en es una la semana. omisión de viviendas. Ya. Porque yo puedo tener un error, como el caso suyo, de que somos 7 y empadronaron a 6, faltó uno. Faltó uno. Pero si salté la vivienda entera, Eso es más fácil de detectar. eso es más fácil de detectar. Entonces, la solución es muy simple. Se hace de dominio público los planos, los mapas que se le entregó a los empadronadores, se ponen en internet Ya. y con eso se puede examinar rápidamente. Ajá. Hago una muestra del 1% o 10%, se cruzan las calles y se ve Ahora. en esta cuadra cuántos faltan y se acabó. Ok, pero por muestreo tendría que ser. Se puede hacer, o sea, el poscenso Ya. es muestreo. Es muestreo. Entonces, lo que muestreo. se va a hacer es, lo que yo creo que la novedad de Perú en términos de errores censales, porque es una novedad, Ajá. es de que hay, no, Censo no sirve. es un perito censal, Alan García. Un perito censal, Alan García, por supuesto. Un hombre que sabe de todas las ciencias, por Dios, no me lo menosprecien. Y ya domina todas las culturas. ¿Eh? Sobre todo esta de indios tristes, como nos dijo una vez. ¿No te acuerdas? Bueno, Sí. éramos unos indios tristes. Y que los colombianos eran unos toreros sanguinarios, más o menos. Bueno, en fin. Entonces él dijo que ese censo de Farid Matuk no sirvió para nada. Era un engaño. Y que había que encerrar de nuevo a la gente. Y en el 2007, la locura, tuvimos censo en el 2005 y censo en el 2007, con 2 años de diferencia, que no es nada.
porque se supone que tienes que hacerlo con una periodicidad mucho más espaciada. Muy bien. Y luego Jorge del Castillo, en 2006, decide que al jefe del INEI no se le nombra por decreto supremo, como se nombra a todos los jefes de todas las OPDs del Perú, OPDs, organismos públicos centrales, sino que se tiene que hacer concurso público. Y claro, este señor Aníbal Sánchez llega encargado y se le encargó hacer el concurso público y nunca lo hizo. Entonces yo digo, si no pudo hacer el concurso público... Es que no lo hizo el concurso para perennizarse. Claro, si no hace el concurso público para elegir al jefe del INEI, ¿qué más, como digo, qué más habrá que no puede hacer? Es bien grave. Ahora, le han aceptado la renuncia en 24 horas, hay que reconocerlo. No presentó renuncia, puso Bueno. cargo a disposición. Ok. O sea, y lo votaron. Pero ahí Hay que ver la resolución en el peruano hoy día. No está. ¡No está! La estoy buscando por lo menos ahora en Entonces- la parte digital del peruano, porque hay que decir que no tenemos el El físico. de- ok, en el digital no está. A ver si lo cuelgan, pues, porque no, porque eso de despedir a alguien por Twitter es feo, Si ¿no? alguien lo encuentra, avísenos. Avísenos. Parece que no es. Muy bien. ¿Por qué el censo en 30 días es tan confiable como el censo me encierro en un día? eso parte del cuál es el concepto de hogar que yo manejo. El domingo pasado el concepto de hogar eran los humanos que estaban bajo 4 paredes y el mismo techo la medianoche del sábado. Exacto. A mí me tocó un hotel en Cajamarca porque se malogró el avión de LATAM, entonces mi hogar resultó ser El hotel. lo cual es contraintuitivo. El hogar es donde usted reside habitualmente con las personas que reside habitualmente. Entonces, ahí hay un primer hecho conceptual. ¿Qué es el hogar? Entonces, el censo de derecho representa la realidad de mejor manera que el censo de hecho. Claro. Y la otra ventaja es que al hacer un censo de derecho no hay la presión de hacerlo contra el tiempo Claro. y permite hacerlo con menor personal y más capacitado. Ahora, le pueden decir, la gente sale a trabajar, usted no encuentra a las personas en su casa. Pero nuevamente, si hay alguna persona en el hogar, Ya. la persona, que es el adulto que está en el hogar, responde. Como es en 30 días, el empadronador hace una fracción, los que están, hay algún adulto en el hogar, y las puertas que no están, verifica con los vecinos. Aquí hay alguien que trabaja, sí, pero viene tarde. Entonces, solo para esos casos, como tiene 30 días y no se le va a pagar 50 soles un día, sino se le va a pagar Un sueldo 30 por mensual. 50, Claro. 1.500 soles es un sueldo, digámosle, para alguien que ha acabado la universidad, es atractivo. Entonces, en ese contexto, la operación del censo de derecho es de mayor calidad porque el personal es más calificado. En el 2005 se les capacitó una semana, se les tomó un examen y se quedaron los mejores. En el del domingo pasado se capacitó el viernes Y y el todos sábado. entraron y faltaron. No, y no solamente falta, fue peor que eso. Hay gente que se ha inscrito y que no fue llamada. Y otra que fue aceptada ¿Verdad? Y que no se presentó. Lo que hay que recordar es que el jefe del INEI declaró, tenemos 1 millón de empadronadores. Eso es lo que dijo, nos sobran, nos dijo el día viernes. No hay problema, cuando todo el mundo decía faltan, él dijo que sobraban, Había reserva. que había reserva, además que podía llamar más. Y la otra cosa es que no había reserva de cédulas, lo cual me llama la atención, porque es probable que para Lima no hayan impreso el total de cédulas. Porque no hubo precenso. Claro, no las deben estar imprimiendo ahorita. Ahora, esto tiene arreglo en el supuesto, digamos, que se llega a demostrar que no se censó a más del 5% de Lima. Y todavía no tenemos la información de provincias porque no la tenemos, ese es el otro problema. ¿Esto tiene arreglo y cuánto va a costar? Nos vamos a la pausa y regresamos con si esto tiene arreglo y cuánto va a costar. Continuamos, 8:37, esto es A Pensar Más. Hay preguntas. ¿Todos los censos tienen margen de error? En el 2005 hubo un precenso y si hubo errores, es lo que nos preguntan. ¿Sí? Por interno. O sea, sí, claro. Sí, toda actividad humana tiene errores.
el nombre específico para los censos es omisión censal. Censal, claro. El 2005 fue 3.9, que equivale a 1 millón de personas. O sea, pero que si se determina en el poscenso, completas la foto. Sí, Es como la pieza del rompecabezas que falta, entonces con eso completas la foto. sí, porque Y se hace el poscenso para eso. en el manual hay el precenso, Claro. que cuento el número de viviendas, el censo, que cuento el número de personas, y el poscenso, que me determina el grado de omisión censal, Muy que bien. hasta 5%. Cuando se puede uno vivir. la embarra en estos casos, a ver, en el manual, hay un manual, me imagino que sacas abajo el caso de embarradas. Ya. ¿Cómo se ríe acá? La embarrada pues tiene que arreglarse. Esperamos 10 años, esperamos un año, ¿Hay plan de contingencia? hay plan de contingencia. ¿Qué se hace? Supongamos Bueno, que se determina que efectivamente la omisión censal es mayor al 5% en todo el Perú. Bueno, yo, digamos, lo que yo estoy cierto es en Lima. En el resto del Perú Ok, me abstengo. supongamos que se tenga que volver a hacer en Lima. Bueno, ¿Cuándo es se hace? tan pronto como se pueda. Ah, ya, o sea, la cosa urge. Claro, porque si no, yo no puedo hacer planes para Lima. O sea, ¿dónde voy a poner luz, agua, desagüe? ¿Dónde faltan escuelas en Lima? Claro. ¿Dónde faltan centros de salud en Lima? ¿Dónde faltan comisarías en Lima? Muy bien, entonces si eso se hace, muy bien, para Lima, ¿cuánto más o menos le cuesta? En este momento, o sea, hay que hacer lo que yo recomendaría es Precenso, de nuevo, en la imagen satelital digital. del Ah, CONIDA, número 1, y 2, hacerlo con tablets en 3 meses, porque los que está hecho en papel, supongamos que provincia está bien, para simplificar. ajá. Provincia va a terminar de procesarse en unos 4 o 5 meses, el Ok. escaneo del formulario. Exactamente. Entonces, si se arranca de inmediato y se hace con tablets, se pudiera llegar al final al mismo tiempo. Y esta historia de que, por favor, llámennos si no fueron censados, Eso es una farsa, porque ¿por qué? si fuese sido un acto planificado, Ya. todos hubiéramos sabido qué es con lo que se le preguntaba. ¿Y qué pasa con los que no sean censados? Claro. No, tenemos un plan de contingencia y si por alguna razón incidental alguien no es censado, mande un correo aquí, Claro. mande un WhatsApp allá, Claro. el Facebook aquí. Pero nunca, hasta antes del domingo, Ajá. se dijo, errar es humano, tenemos un plan No, de contingencia. nunca se nos dijeron que había plan de Entonces, contingencia. esto es una farsa, es una improvisación de último minuto, esto de que sí, ya estamos yendo y vamos a completar. O sea, es una farsa, porque si hubiera sido... No, cierto- dijo el lunes, ayer, sigan censando hoy día. No, pero hasta el sábado, Claro. todo iba sobre ruedas porque Claro. se iba a cumplir. Y ante la natural, o sea, somos humanos, nos podemos Lógico. equivocar. Entonces, cuando uno se equivoca tiene un plan de contingencia, tiene un plan B. Entonces aquí soy tan maravilloso que solo tengo plan A, porque el plan B es para los tontos. Claro. Entonces, El error censal usual es de número de personas. Aquí hay un error censal de número de viviendas, eso es gigantesco. que es mayor. Ahora, ¿esto por qué se genera? Porque no se hizo el precenso de manera adecuada, ni se hizo de manera moderna con la imagen satelital, ni se hizo de la manera antigua de caminar las calles y escribir el número de puertas. Ahora, el que hay problema atrás. con el señor Aníbal Sánchez es que ha mentido en repetidas oportunidades. Ese es el problema que yo creo que es más grave. El censo se hace por civismo, se hace por buena voluntad, no se hace porque te ponen una pistola en la cabeza. No existe censo compulsivo. El señor Aníbal Sánchez y su equipo de comunicación partieron hace 2 semanas de decirle a la gente que si no colaboraba iba presa. Entonces, y las infografías que publicaron así lo decían. Después pusieron que eran información no oficial, por no decir falsa. Recibirás multas, serás detenido. No, lo publicado en el peruano decía que iba a ser detenido en la comisaría. Lo publicado en el peruano por ahí decía explícito. Así ¿no? es. No, ahí no hay filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se copiaron normas del 2007, normas que no se aplicaron en el 2007, pero no solamente eso, hubieron resoluciones, yo le he leído, resolución subjefatural que prohibían toda forma de transporte, aéreo, terrestre, ferroviario y portuario, o sea, Y naves, lacustre, todas las formas, o sea, digamos, no podía acoderar un barco en el Callao. O sea, el puerto del Callao lo cerraba si tú leías esas normas. Entonces, por supuesto, todo esto fue mentira. ¿Por qué? Porque es estúpido. O sea, las normas tienen que tener cierto grado de razonabilidad. Tú no puedes hacer que un avión se mantenga en el aire de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No puedes. Porque si salió del extranjero, ¿no es cierto? Y va a aterrizar en el Perú, tiene pues que aterrizar, ¿no? Entonces,
esta actitud marcial, ¿no es cierto?, fue decayendo y decayendo porque se demostró falsa. Yo ahí nomás ya pedía la renuncia del señor, porque tú no puedes convocar a la población siendo mentiroso, pero ya el post-censo ha resultado peor. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más porque queremos saber cuánto va a costar arreglar este enredo. ¿En cuánto tiempo se puede hacer? Todo el mundo está preguntando cuánto nos va a costar la cuenta. ¿Y cuánto ya ha costado? Por cierto? No, costó 173 millones de soles, eso ya lo sabemos, más el lucro cesante de no haber trabajado el domingo, ¿no? Que si fue por gusto, que si es por algo bueno, en fin, pero si fue por gusto, el lucro cesante bien doloroso, ¿no? Sobre todo para todas aquellas familias que no ganaron un centavo. Claro, porque los comerciantes. Exactamente, todos los que no ganaron, taxistas, comerciantes, todos los que hacen su trabajo el domingo, guachimanes, que no ganaron su día. Así es, les cuento que hay reacciones en Facebook Live, hay personas que están declarando que efectivamente o no fueron censadas, de hecho no fueron censadas, sus vecinos tampoco, y aparecen con los stickers en la puerta. Ese es el otro problema, que han pegado stickers por todas partes. Eso no importa, no se preocupen, después Farid Mantuk les va a explicar por qué, porque no está su ficha, pues. Ya, pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos, continuamos, 8 de la mañana, 23 minutos. Edward Herrera en Facebook Live nos dice: en mi casa hay 3 pisos, solo hicieron el primer piso. Yo fui censada, nos dice Paola Mendoza, pero sin sticker. Yo sí fui censada y mi barrio todos fueron censados. Lo único que comenzó a las 9 de la mañana, no tenían polos ni photochecks. La señorita tampoco está Bueno, ese ha sido otro problema logístico grave a nivel nacional, sobre todo en Piura, me han escrito mucho. No les entregaron polos ni photocheck, entonces la gente no los dejaba entrar, porque tú no sabes si son los malditos del censo, exacto, claro, sí, ¿no? Los marcas del censo, ¿no? O son los verdaderos empadronadores. Entonces, mucha gente desconfió y no los dejaba entrar porque no tenían nada con qué identificarse. Además, los photochecks se los dieron en blanco para que tú los llenaras con lapicero. O sea, gran medida de seguridad, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita con el maltrato de los empadronadores, hasta ahora no les pagan. Hasta ahora no les pagan. Y les ofrecieron un pago. ¿Ya? Entonces, ayer tú has mandado fotografías, sí, yo también a través de Twitter, las colas que los han hecho hacer, y tú tenías el testimonio que dijeron, no has traído el polo para devolverlo, te descontamos 10 soles. Así es. Entonces ya pues, ¿qué es eso? Colmo, ya. ¿Quién va a ser voluntario alguna vez? ¿Qué universitario va a querer volver a participar? O sea, como decía una chica, linda experiencia, ¿no? Pero en esto no me meto ni muerta, nunca más, porque la experiencia con la gente es bonita, pero el resto es un desastre. El daño reputacional, eso queríamos hablar. Va a haber un deterioro porque la población ahora se siente básicamente engañada. Ahora, INEI era una institución muy respetable, sus cifras eran muy respetadas. Bueno, ahora el problema es de que la pregunta que se abre es, si esto fue tan malo, lo demás será igual de bueno. O sea, las cenados que se han hecho. O sea, porque, digamos, el problema es, o yo tengo alguien con una personalidad dividida que hace todo lo demás bien y solo el censo hace mal. Claro. O lo que tenemos ahora es como la erupción de un volcán, que nos venimos a enterar que la capacidad de logística, diseño, cumplimiento es tal desastre que la pregunta genuina es, ok, entonces esto es un problema encapsulado solo en el censo, claro, y todo lo demás está perfecto. Porque me gustaría que le explique al público qué otra cosa es el INEI, qué cosa es la ENAO, por qué es tan importante para el Estado, y para toda la academia, pero sobre todo para el Estado, ¿no? Esa sí es una encuesta. Hay varias encuestas emblemáticas del INEI en el lado de hogares. Una es la encuesta nacional de hogares, que el resultado principal es la pobreza. Así es. Y la otra es la encuesta de demografía y salud, que básicamente es las condiciones de mortalidad, desnutrición, anemia. Y la última es la encuesta de empleo, que es la que mide desempleo. Y estas encuestas son tocar las puertas y acopiar información. Y eso se hace constantemente, todos los años. Mensualmente. Mensualmente, todos los meses. A lo largo se hace un total de 48 semanas en el año. Ya. O sea, eso es lo que se hace. Entonces, ahora la duda genuina es, tenemos un caso en que el desastre está encapsulado
en el censo y todo lo demás tiene confiabilidad absoluta, o tenemos una curiosidad por lo menos al Claro, presente. porque este jefe del INEI encargado hace 2 años que está ahí. O sea, y ha sido subjefe y es nombrado, es personal nombrado, o sea, tiene 9 años en el INEI. Entonces, 30. ¿perdón? 30 años de funcionario en el INEI. Ay, perdón, 30 años y 9 en jefatura. En su jefatura. En jefatura, a donde tendrá que volver. Porque ustedes saben que en el sector público, cuando te votan, eso pasó pues con el Contralor. Que decía, oiga, pero a mí me toca volver a la dirección tal que es mi puesto de origen. Entonces, no se va a ir el señor Aníbal Sánchez. Por ejemplo, no estaba tan triste ayer, porque sí va a seguir recibiendo su sueldo sin ningún problema. El problema es que, lo que tú dices, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué estamos viendo esto? En toda mi vida de niña y adulta, yo jamás he visto que falten las cédulas. Jamás he visto que falten los stickers y jamás he visto que a los empadronadores no se les debe comer. Aunque sean galletas se les da, me acuerdo, fruta, pero algo. No entiendo qué pasó. O sea, no entiendo cómo la logística puede haber sido tan mala. Pero ahí viene el problema nuevamente, o sea, ¿por qué la insistencia de hacerlo como en la época de Ramón Castilla? O sea, ¿por qué la insistencia de hacerlo en un solo día? Porque Claro. cuando se hace en 30 días, lo pueden hacer, regresan a la casa, un adulto del hogar contesta esta idea de en fila india los mayores de 12 años a responder uno por uno. Ahora, vamos a explicar una cosa. En el 2005 se hizo el censo en 30 días en el Perú. Y ese lo dirigió Farid Matuk. Llegó Alan García, ahí me van corrigiendo si me equivoco, ¿ah? Llegó Alan García y dijo, ese